Hola amigos, saludos y sean bienvenidos a continuar la historia del mago Harry Dresden. Esto es Fantasía Audible. Capítulo 42. Noche de caza. Serra del Pico. Grité. Iremos en silencio hasta que lleguemos allí. La cacería se calmó, aunque no de forma instantánea. Carrin aceleró el motor del Harley, y este se volvió completa y totalmente silencioso. Podía sentir la vibración del aumento de revoluciones, pero no se traducía en sonido. Las sombras alrededor del Harley cambiaron y ondularon, y tras un segundo me di cuenta de que habían adoptado una forma, la de un enorme gato negro, musculoso y sólido, como un jaguar. Aquello me asombró. La magia no era una especie de fuerza parcialmente sintiente que hacía cosas por voluntad propia. No era más artística que la electricidad. Vale, le dije a Carrin. Movámonos. Preguntó ella, sin girar la cabeza. ¿Movernos hacia dónde? A la isla, dije. Harry, esto es una motocicleta. Funcionará, dije. Mírala. Carrin se sobresaltó al notar la apariencia de la Harley. ¿Quieres que conduzca hacia el lago? Tienes que admitir, dije, que no es lo más loco que te he pedido que hagas. Ni siquiera es lo más loco que te he pedido que hagas esta noche. Carrin lo pensó por un segundo y dijo. Tienes razón. Vamos. Engranó la marcha del Harley, levantó una estela de tierra y grava, y salimos disparados hacia la orilla del lago. Las acerías habían tenido tráfico naviero real en su día, y el terreno nivelado de la construcción llegaba justo hasta el borde del agua y caía abruptamente. El agua estaba a 1,5 metros en caída vertical. Carrin aceleró a fondo, cubriendo los últimos 200 metros en un sprint total. El par motor de esa Harley era algo épico, su rugido demasiado fuerte para ser contenido totalmente por la máscara de sombra, emergiendo de la boca del tigre de sombras como un rugido profundo. Carrin soltó un grito que era 2 partes emoción y 1 parte terror, y volamos 6 metros antes de que los neumáticos chocaran contra la superficie del lago, y se mantuvieran. La moto rebotó un par de veces, pero me aferré a Carrin y evité salir volando. Sin embargo, me planteé una pregunta interesante. Si lo hubiera hecho, ¿me habría sostenido el agua como un campo infinito de asfalto? ¿O se habría comportado de forma normal? Toda la cacería pasó volando detrás de nosotros, en silencio salvo por el trueno sordo de los cascos y el jadeo de los sabuesos, cuando, de repente, la luz plateada de las estrellas se volvió de un azul brillante. ¡Vaya!, dijo Carrin. ¿Has hecho tú eso? No lo creo, dije. Miré por encima del hombro y encontré a Kringle y a Lerlkin cabalgando detrás de mí. Hice un gesto con la cabeza llamándolos, y ellos se acercaron obedientemente a cada lado del Jaguar Harley. ¿Qué es eso?, pregunté, señalando al cielo. Una onda de presión temporal, dijo el Lerlkin, con sus ojos llameantes entrecerrados. ¿Uno qué?, pregunté. El Lerlkin miró a Kringle. Este es tu campo de especialización. Explícalo. Alguien está curvando el tiempo contra nosotros, dijo Kringle. Lo miré fijamente un segundo y entonces lo comprendí. Nos están empujando hacia adelante para que lleguemos demasiado tarde, dije. Estamos viendo un efecto Doppler. ¿Es correcto lo que ha dicho?, preguntó el Lerlkin a Kringle con curiosidad. Esencialmente, sí. Ya hemos perdido media hora, según mis cálculos. ¿Quién podría haber hecho esto?, pregunté. Ya te has encontrado con esto antes, mago, dijo Kringle. ¿No puedes adivinarlo? Una de las reinas, mascullé. O alguien que opere a su nivel. ¿Podemos salir de esta ola? El Lerlkin y Kringle intercambiaron una mirada. Tú eres el líder de la cacería, dijo Kringle. Lo que forjes con tu poder nos bendecirá a cada uno de nosotros. ¿Te gustaría serlo tú? Estaba bromeando. Tenía casi la misma idea de cómo jugar con el tejido del tiempo que de qué ropa podía lavarse con agua caliente sin peligro. Probablemente necesite reservarme para lo que viene, dije. Kringle asintió. Si es tu voluntad, dijo con deferencia, nosotros podemos oponer nuestras manos a ello. Hacedlo, dije. Ambos asintieron con pequeñas reverencias y luego sus monturas salieron disparadas al frente del grupo. Empezaron a saltar chispas de los cascos de sus caballos, primero azules, luego oscureciéndose abruptamente a escarlata.
El aire pareció vibrar y sonidos extraños y retorcidos se retorcieron a nuestro alrededor. Luego hubo un estallido resonante que sonó como algo entre un trueno y el disparo de un cañón láser. El aire se dividió frente a ellos dos como una cortina y, mientras la cacería lo atravesaba, las estrellas recobraron su tono plateado normal. Bien hecho, supongo. Grité. Y entonces noté que Kringle ya no estaba allí, aunque el Erlkin seguía cabalgando. Durante los siguientes momentos, este frenó lo suficiente para ponerse a la par de Carrin y de mí. Oye, ¿a dónde ha ido Papá Noel? Kringle fue nuestro punto de apoyo para salir de los rápidos de la corriente, respondió. Para sacarnos, tuvo que quedarse atrás. Se reunirá con nosotros más adelante en la orilla. Arri, dijo Carrin. ¿Cuánto más adelante? El Erlkin se encogió de hombros con su brazo ileso. Puede que el tiempo no guarde terror para nosotros los inmortales, señor caballero, pero es una fuerza masiva, casi más allá incluso de nuestro control. Tardará lo que tenga que tardar. Arri. Espetó Carrin. Giré la vista hacia el frente y sentí que mis ojos se agrandaban. Habíamos llegado a Demonreach, y la isla estaba bajo ataque. Lo primero que vi fue la muralla defensiva alrededor de la orilla de la isla. No era más que un parpadeo de luz opalescente, como una densa aurora boreal, que se extendía desde el borde del agua hasta el cielo de octubre. Proyectaba un brillo inquietante sobre los árboles de la isla, sumergiéndolos en una sombra negra amenazadora, y su reflejo en las aguas del lago era 3 o 4 veces más grande y colorido de lo que debería haber sido. A medida que la cacería se acercaba, pude distinguir otros detalles. Había una pequeña flota de barcos rodeando la isla. Parecía algo salido del teatro del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los barcos eran modelos recreativos modestos, varios de al menos el tamaño del Vater Beetle, y 3 parecían unidades de remolque y barcaza, del tipo que podía transportar 20 vagones de tren cargados por el lago. Podía ver movimiento en las aguas alrededor de la orilla. Cosas salían enjambre del lago, horribles y fascinantes. Cientos de ellas chocaban contra la muralla de Demonreach. La luz pulsaba en círculos concéntricos líquidos donde la tocaban, y chillidos de agonía alienígena tensaban el aire hasta el punto de ruptura. Las aguas a 6 metros de la orilla burbujeaban y se agitaban en un frenesí demoníaco. Sentí un pulso de poder agitarse en el aire, y un rayo de energía verde enfermiza cruzó las aguas y se estrelló contra la muralla. Toda la barrera se atenuó por un segundo, pero luego resurgió mientras la isla resistía el ataque. Seguí el rastro del rayo hasta la barcaza y vi una figura con una extraña capa que se retorcía de pie en la cubierta, frente a la isla. Sharkface. Mientras observaba, vi una lancha Zodiac con un equipo de 8 hombres vestidos de oscuro acercarse a toda velocidad hacia la orilla. El hombre en la proa de la lancha levantó algo al hombro, se oyó un fuerte foomp, y un fuego estalló en la maleza, ardiendo con un brillo químico que hería los ojos. Luego la Zodiac giró y salió disparada de nuevo, como si escapara de un contraataque. O tal vez simplemente no querían quedarse cerca de aguas llenas de outsiders frenéticos como pirañas, mientras estaban sentados en un bote de goma. Media docena de otros barcos hacían lo mismo, y varias naves similares estaban quietas, llenas de hombres armados que esperaban en silencio la oportunidad de desembarcar. Me quedé mirando en estado de shock. La reciente lluvia significaba que no era probable que la isla estallara en llamas pronto, pero había subestimado por completo el alcance del conflicto de esta noche. Por todos los dioses. Esto no era solo un hechizo ritual. Esto era un asalto anfibio total. Mi propia guerra en miniatura. Erlkin, dije. ¿Puedes velar a la cacería, por favor? El Erlkin me miró, luego miró a la cacería, y de repente la penumbra fría y de sonido extrañamente plano de un velo contra la vista, y el sonido se reunió a nuestro alrededor como una nube. Esto no tiene sentido, dije. El ritual seguiría necesitando una plataforma, y eso llevaría tiempo y trabajo prepararlo, al menos un día. Se notaría. Ni siquiera han llegado a la isla To, entonces la verdad me golpeó como un rayo. Las barcazas, dije. Montaron una plataforma ritual en una de las barcazas. Es lo único que tiene sentido. Las aguas del lago disminuirían el poder que podrían extraer de las líneas ley que corran por debajo, dijo el Erlkin. Sí, dije.
Por eso están asaltando la orilla. Van a forzar una brecha y luego encallarán la barcaza en la isla. Eso los pondrá en contacto directo con la línea Ley. Hay muchos outsiders aquí, señor caballero, señaló él. Más que suficientes para luchar contra la cacería si nos quedamos empantanados en su número. Reaccionarán ante nosotros como una sola bestia una vez que sepan el peligro que representamos para ellos. Ten cuidado por donde entramos en la refriega. Más vale que el primer golpe cuente, dije. 3 barcazas. ¿Cuál tiene la plataforma? ¿Por qué asumir que solo hay una? Preguntó Carrín. Si fuera yo, pondría el hechizo en las 3, por redundancia. Puede que hayan puesto el hechizo en las 3 por redundancia, dije. Ella me dio un codazo suave en el estómago. Empezaremos hundiendo una barcaza, decidí. Luego parpadeé y miré al Erlking. ¿Podemos hundir una barcaza? El Erlking, con su máscara de sombras, inclinó ligeramente la cabeza, con sus ojos ardientes entrecerrados. Mago, por favor. Cierto, dije. Lo siento. Pito, colorito, atrapa a un Sharkface por el dedito. Señalé la barcaza del medio, donde había visto al outsider hace un momento. Esa. Y una vez que esté hundida, nos dividiremos en 2 grupos. Tú dirigirás a la mitad de la cacería hacia la barcaza del lado lejano, y yo llevaré mi mitad a la más cercana. Si podemos anular cualquier posibilidad de que el ritual ocurra, tal vez den por terminada la noche y se vayan a casa. Eso parece poco probable, dijo el Erlking. Flexionó lentamente el brazo donde yo le había disparado, y pude percibir que, aunque no estaba cómodo, el señor de los goblins ya se había recuperado funcionalmente de la lesión. Nunca se sabe hasta que se intenta, dije. Miré hacia atrás a la cacería y señalé hacia la barcaza central. Repetí mis instrucciones a todos, y manos negras como el hollín desenvainaron docenas de armas sombrías. Me incliné un poco hacia Carrín y le dije al oído. ¿Estás lista para esto? Solo un loco está listo para esto, dijo ella. Pude oír su sonrisa mientras hablaba. Luego giró la cabeza y, antes de que pudiera reaccionar, me plantó un beso justo en la boca. Casi me caigo de la Harley. Retiró la cabeza, me dedicó una sonrisita pícara y dijo. Para la suerte. Al estilo Star Wars. Estás tan buena ahora mismo, le dije. Levanté mi Winchester sobre la cabeza, luego lo bajé para apuntar hacia adelante, y la cacería surgió a su velocidad máxima e insana, silenciosa, invisible e inevitable. Pasa justo por detrás de su parte trasera, le dije a Murphy. ¿Te refieres a la popa? Sí, eso, dije, poniendo los ojos en blanco. Y entonces empecé a reunir mi voluntad. Fue difícil, un esfuerzo lento, como intentar respirar a través de capas de tela pesada. Era como sostener un puñado de arena. Cada pizca de energía que atraía quería escaparse de mí, y cuanto más intentaba sujetarla, más se escurría entre mis dedos. Así que apreté los dientes, acepté que no iba a tener mucha energía con la que trabajar e intenté sujetarla con suavidad mientras nos acercábamos a la barcaza. Fuimos los primeros en pasar junto a ella, y al hacerlo extendí mi mano gritando. Forzaré. La voluntad pura saltó por el aire, destrozando nuestro velo de ocultación. La energía se concentró en forma de cono, con la punta afilada en la parte superior y ensanchándose gradualmente hasta unos 15 centímetros de ancho. Una lanza invisible. No podía haber hecho nada más con la energía limitada que tenía a mi disposición. Golpeó el casco de la barcaza con un estruendo y un chillido de metal desgarrado, y entonces ya habíamos pasado, y Carrín estaba obligando a la Harley a realizar un giro cerrado e inclinado. Miré por encima del hombro y vi al Erlking, con su espada en mano, inclinarse sobre la silla y golpear. Hubo un silbido y un aullido de acero chirriante y, empezando en el agujero que yo había perforado en el casco de la barcaza, apareció una línea recta de metal al rojo vivo por donde su espada simplemente lo había cercenado. Detrás de él, los siguientes jinetes golpearon, sus armas tallando el acero como si fuera madera blanda, rajando la sección debilitada y ensanchando más y más el agujero original que yo había hecho. Oí un aullido de rabia y miré hacia la cubierta de la barcaza para ver allí a Sharkface, ya reuniendo energía para lanzarla contra los jinetes de la cacería. No tuvo en cuenta a los sabuesos.
Antes de que pudiera desatar su poder, una docena de las bestias lo golpearon, todas a la vez, en una sola ola canina psicótica. Como corrían lo suficientemente rápido como para que les pusieran una multa por exceso de velocidad en casi todo Illinois, el impacto fue formidable. Sabuesos y Outsider por igual salieron volando por encima de las barandillas de la barcaza y desaparecieron en las aguas del lago Michigan, y de alguna manera, supe que la pelea continuaba bajo sus olas. El Erlkin soltó un grito de aliento, que fue coreado por los demás jinetes mientras el final de la columna pasaba por la barcaza. Cuando el último jinete golpeó, una columna de fuego verde inquietante surgió de los bordes brillantes del casco de acero destrozado, y con un gemido de costuras forzadas, la barcaza empezó a inclinarse peligrosamente a la derecha, estribor, supongo, mientras el agua entraba a raudales por el agujero que la cacería había hecho. Carrin ya había hecho girar la Harley en un viraje rugiente, uno que nos permitió ver la cubierta del barco mientras empezaba a hundirse. Inteligente. Había estado pensando más allá que yo. Pude ver claramente las docenas de líneas y figuras que habían sido pintadas en la cubierta de la barcaza, junto con velas encendidas, incienso y los restos pequeños e inertes de sacrificios animales. Parecían sobre todo conejos, gatos y perros. Los rituales, sea cual sea la forma que adopten, siempre implican el uso de un círculo, explícito o no. El círculo tenía que estar allí para contener la energía que habían estado acumulando con todos los sacrificios, si no por otra cosa. Este se había establecido de forma invisible, quizá configurado originalmente con incienso o algo así. Pero a medida que el agua lamía el borde del círculo, inmediatamente comenzó a dispersar la energía acumulada, visible como nubes de chispas revoloteando, como electricidad estática, que bailaban a lo largo de la superficie del agua. Y por solo un segundo, todo en la noche se quedó en silencio. Entonces hubo una perturbación en el agua, con más luz verde fea brotando desde abajo. El agua surgió de repente, desplazada por algo que se movía bajo la superficie, y entonces Sharkface explotó desde las profundidades, con su extraña capa de harapos extendida a su alrededor en una enorme nube de excrescencias parecidas a tentáculos. Giró su rostro sin ojos hacia mí exactamente, no hacia Carrin ni hacia el Erlkin, y soltó un aullido de furia tan fuerte que el agua en 15 metros a la redonda vibró y bailó al ritmo de él. Y una ola de puro dolor, violento, cegador y nauseabundo, cubrió la faz del lago Michigan. Capítulo 43. La traición. De repente, ya no estaba en el asiento del pasajero de la Harley de Carrin. Estaba suspendido en el aire, y sentía una agonía absoluta. Abrí los ojos y miré salvajemente a mi alrededor. Tierra estéril y gélida. Cielo gris y frío. Mis brazos y piernas estaban estirados en forma de X, y un hielo del color de un cielo azul profundo los envolvía, manteniéndolos tensos contra lo que parecía un árbol viejo y nudoso. Los músculos y ligamentos de todo mi cuerpo estaban en un punto de ruptura tembloroso. Mi propio latido cardíaco era un tormento. Mi cara ardía, expuesta a un frío tan severo que me dolía incluso a mí. Intenté gritar, pero no pude. En su lugar, salió un gemido lento y gorgoteante, y tosí sangre en el aire helado. «¿Sabías que esto llegaría?», dijo una voz que todavía hacía que todo mi cuerpo vibrara en respuesta, algo simple y elemental a lo que no le importaba cuánto tiempo me hubiera tenido bajo tormento. «¿Sabías que este día llegaría?». «Soy lo que soy. Igual que tú». Maeve entró en mi campo de visión desde la izquierda. Apenas tenía fuerzas suficientes para mantener los ojos enfocados en ella. «¿Viste lo que le pasó a mi último caballero?», dijo, y empezó a dar pasos lentos hacia mí. No quería darle la satisfacción, pero no pude evitarlo. Me oí soltar un leve gemido, sentí que hacía un esfuerzo febril por moverme o escapar. Eso hizo que sus ojos dilatados brillaran por un instante. «Te di poder con un propósito, y ese propósito se ha cumplido». Giró la mano lentamente y me mostró algo que sostenía. Una pequeña punta de metal, demasiado grande para ser una aguja, demasiado pequeña para ser un clavo. Se acercó más, rodando el punzón de punta fina entre dos dedos, y sonrió. Sus yemas rozaron mi pecho y costillas, y me estremecí.
Había tallado la palabra débil sobre mi cuerpo en docenas de alfabetos y cientos de idiomas, grabándola en mi carne, en las palmas de mis manos, en las plantas de mis pies, con millas y millas de cicatrices. Quería que terminara. Quería que me matara. Se inclinó cerca de mi cara. Hoy, susurró, empezamos a tallar tus dientes. El frío me envolvió y el agua se deslizó en mi boca aunque intenté cerrarla. Un poco se filtró por mis labios agrietados. Más subió por mis fosas nasales y tomó el camino largo, y luego se congeló en hielo, forzando lentamente mis mandíbulas para abrirlas. Map se inclinó hacia mí, levantando el punzón, y percibí el tenue olor a oxidación cuando el instrumento empezó a arañar mis incisivos. Oxidación. El olor del óxido. El óxido significaba acero. Algo que ningún hada que yo hubiera visto jamás, aparte de Madre Invierno, podía tocar. Esto no estaba pasando de verdad. No era real. El dolor no era real. El árbol no era real. El hielo no era real. Pero, todavía los sentía. Podía sentir algo detrás de ellos, una voluntad que no era la mía, forzando la idea del dolor sobre mí, la imagen de la impotencia, el miedo plomizo, el vitriolo amargo de la desesperación. Este era un asalto psíquico como ningún otro que hubiera visto antes. Los que había sentido antes eran sombras débiles en comparación. No, pensé. NNNGH, gemí. Y entonces respiré hondo. Así no era como terminaría mi vida. Esto no era la realidad. Yo era Harry Dresden, mago del Consejo Blanco, caballero de invierno. Me había enfrentado a demonios y monstruos, luchado contra ángeles caídos y hombres lobo, me había liado a puñetazos con sorcerers, cultos y cosas deformes que no tenían nombre. Había luchado en tierra y mar, en los cielos sobre mi ciudad, en ruinas antiguas y en reinos del espíritu que la mayoría de la humanidad no sabía que existían. Llevaba cicatrices ganadas en docenas de batallas, había convertido pesadillas en mis enemigas y había derribado a un imperio oscuro por el bien de una niña pequeña. Y maldito fuera si iba a rendirme ante un outsider de pacotilla y su gancho de derecha psíquico. Primero las palabras. Casi todo comienza con palabras. Yo soy, susurré, y de repente el hielo desapareció de mi boca. Yo soy Harry, jadeé, y el dolor se redobló. Y me reí. Como si un fenómeno que nunca había amado lo suficiente como para conocer la pérdida pudiera hablarme a mí de dolor. Yo soy Harry Blackstone y Copperfield de Dresden. Rugí. El hielo y la madera estallaron. La piedra congelada se resquebrajó con un sonido parecido al disparo de un cañón, una telaraña de grietas diminutas extendiéndose desde mí. La imagen de Map salió volando y estalló en miles de fragmentos cristalinos, como una vidriera rompiéndose. El frío, el dolor y el terror retrocedieron, como una bestia vasta y hambrienta golpeada de repente en el hocico. A los Outsiders les encantaban sus asaltos psíquicos y, dado que este ocurrió unos 2 segundos después de que Sharkface saliera del agua, estaba bastante claro quién estaba detrás. Pero estaba bien. Sharkface había elegido una batalla mental. Que así fuera. Mi cabeza, mis reglas. Levanté mi brazo derecho hacia el cielo congelado y grité, sin palabras y furioso, y un rayo escarlata cruzó los cielos agitados. Impactó en mi mano y luego en la tierra. Tierra congelada saltó por todas partes y, cuando se despejó, yo estaba allí sosteniendo un bastón de roble tallado con runas y sellos, tan alto como mi sien y tan grueso como mis pulgares unidos. Luego extendí mi brazo izquierdo hacia la tierra y grité de nuevo, levantándolo en un solo gesto de llamada. Arranqué metales del suelo bajo mis pies, y se arremolinaron como niebla alrededor de mi cuerpo, formando una armadura cubierta de púas y cuchillas salientes. Muy bien, grandullón, gruñía la voluntad oscura que ya se reunía para atacar de nuevo. Ahora ya sabemos quién soy yo. Veamos quién eres tú. Agarré el bastón y golpeé el suelo con su extremo. ¿Quién eres? Exigí. Juegas en mi cabeza, juegas bajo mis reglas. Identifícate. Como respuesta, solo hubo un vasto sonido de rugido, como un viento ártico furioso convirtiéndose en vendaval. Oh, no, no lo harás, mascullé. Tú empezaste esto, bicho raro. ¿Quieres acercarte y que sea personal? Juguemos. ¿Quién eres?
Un sonido inmenso, como algo que oirías en lo profundo del océano, gimió a través del cielo. 3 veces te lo ordeno. Grité, enfocando mi voluntad, enviándola a través de mi voz, que retumbó por el paisaje. 3 veces te lo pido. Por mi nombre te lo ordeno. Dime quién eres. Y entonces una enorme forma arremolinada emergió de las nubes. Un rostro, pero solo en los términos más toscos, como algo que un niño haría con arcilla. El relámpago ardía en lo profundo de sus ojos, y habló con la voz de los vientos huracanados. Soy el que rompe las puertas, el heraldo. Soy el que trae el miedo, el asesino de esperanzas. Soy el que camina adelante. Por un segundo, me quedé allí de pie, mirando al cielo, en shock. Campanas del infierno. Funcionó. La cosa habló, y al hacerlo, lo supe. Supe lo que era, como si me hubieran dado una instantánea de su identidad central, de su yo esencial. Por un segundo, no más que eso, lo comprendí. Lo que estaba haciendo, lo que quería, lo que planeaba y griega. Y luego ese momento pasó, el conocimiento se desvaneció de la misma forma en que había llegado, excepto por una cosa. De alguna manera, me había aferrado a unos pocos fragmentos desmoronados de perspicacia. Sabía que la cosa que intentaba destrozarme la cabeza era un caminante, Walker. No sabía mucho sobre ellos excepto que nadie más sabía mucho tampoco, y que eran noticias extremadamente malas. Y uno de ellos había intentado matarme cuando tenía 16 años. El que camina detrás, Ewolksvein, casi lo logra. Excepto que, desde donde estaba ahora, no estaba seguro de que realmente hubiera intentado matarme. Me había estado moldeando. No sé para qué, pero había estado intentando provocarme. Y esta cosa en mi cabeza, la cosa a la que yo llamaba Sharkface, era como él, un caminante, un igual. Era inmenso, poderoso y, en cierto modo, totalmente diferente a los tipos de poder que había visto antes. Esta cosa no era más grande que Mab. Pero era horriblemente, insoportablemente más profunda que ella, como la fotografía de una escultura comparada con la escultura misma. Tenía poder a sus órdenes que estaba más allá de cualquier cosa que hubiera visto, más allá de la medida, más allá de la comprensión. Simplemente más allá. Esta cosa era poder del exterior, y yo era un grano de arena frente a su marea entrante. Pero ¿sabéis qué? Ese grano de arena puede ser el último remanente de lo que una vez fue una montaña, pero lo que es. La marea viene y la marea se va. Dejad que golpee el grano de arena como quiera. Dejad que las altas montañas teman el asalto lento y constante de las aguas. Dejad que los valles se estremezcan ante el avance despiadado del hielo. Dejad que los continentes se ahoguen bajo la marea oscura y creciente. Pero ese grano de arena no está impresionado. Dejad que la marea ruede hacia adentro. La arena seguirá allí después de que ruede hacia afuera de nuevo. Así que miré a ese rostro y me reí. Me reí con desprecio y desafío ante ese vasto poder arremolinado, y no solo se sintió bien. Se sintió correcto. Adelante. Grité. Adelante, cómeme. Y luego veremos si tienes estómago para mantenerme dentro. Levanté mi bastón y un fuego blanco dorado empezó a manar de las runas talladas mientras reunía poder en él. El aire se volvió gélido con el invierno, y la escarcha se formó en las cuchillas afiladas de mi armadura. Afiancé mis pies en el suelo, y el brillo del fuego del alma, Soulfire, empezó a manar de las grietas de la tierra a mi alrededor. Le enseñé los dientes al cielo hambriento, le hice un gesto obsceno con la mano libre y grité: «Venga, atrévete». Una voz furiosa llenó el aire, un sonido que sacudió la tierra y el cielo por igual, que hizo que el suelo se doblara y las nubes se encogieran. Y entonces volví a estar en la Harley, aferrando la cintura de Carrín con una mano y sujetando el Winchester con la otra. La motocicleta seguía en movimiento, pero no estaba acelerando. Parecía que íbamos por inercia. Carrín soltó un grito bajo y gorgoteante, y de repente se desplomó hacia adelante, jadeando. La tiré hacia atrás contra mí, ayudándola a sentarse, y tras unos segundos sacudió la cabeza un par de veces y gruñó. Odio las fusiones mentales vulcanas. ¿A ti también te golpeó? Pregunté. Me lanzó una mirada por encima del hombro hacia mí y se estremeció. Sí. ¿Estás bien ahora? Empiezo a estar enfadada, dijo. Un sonido horriblemente alegre se extendió por el aire. El sonido de la risa del Erlking.
Su gran montura se desvió cerca de la motocicleta, y levantó su espada en un gesto de fiero desafío. Luego sus ojos ardientes se volvieron hacia mí y habló con una voz asesinamente jovial. Bien hecho, nacido de las estrellas. Starborn, dije. Gracias. El señor de los goblins volvió a reírse. Era el tipo de sonido que se te queda grabado y te despierta en mitad de la noche, preguntándote si quizás serpientes venenosas han rodeado tu cama y están a punto de deslizarse dentro. Miré hacia atrás. La cacería se había dispersado en un rastro irregular de su anterior cohesión, pero mientras observaba, los jinetes y sabuesos se esforzaban por reunirse de nuevo. Miré a mi alrededor pero no vi rastro de Sharkface. Pero sí vi algo más. Ondas en forma de V viniendo hacia nosotros a través del agua. Muchas de ellas. Aquí vienen. Le grité al Erlkin. Buena casa. Eso parece seguro, respondió él con esa misma voz alegremente viciosa, y giró su caballo a la derecha. La mitad de los jinetes y sabuesos se separaron con él, mientras la otra mitad seguía fluyendo tras de mí. Señalé nuestro objetivo mientras el Erlkin se dirigía al suyo. Allí. Hagámoslo. El tigre Erley soltó otro rugido ronco, y Carrín corrió hacia la segunda barcaza. Chillidos infernales surgieron de ambos grupos de la cacería, y las cosas que venían por el agua se dividieron suavemente en dos elementos al avanzar. Echamos una carrera contra el enemigo hacia las barcazas. Esta vez no teníamos la sorpresa de nuestro lado. No debían de haber pasado más de 1 o 2 minutos desde que la cacería anunció su llegada, pero vi figuras moviéndose en la cubierta de la barcaza frente a nosotros. ¡Arma! Gritó Carrín. Disparos. Mierda. Aquí fuera, sobre el agua, no tenía acceso a la magia suficiente para mantener un escudo continuo, y tampoco podía intentar detener balas individuales. Para cuando viera el destello del disparo, la bala ya nos habría atravesado. Lo que significaba que esto iba a hacerse de la forma tradicional, la forma en que los soldados de todo el mundo lo han hecho durante siglos. Avanzar, avanzar, avanzar y esperar que no te den. Entonces Carrín me arrebató el rifle de la mano y gritó. Lleva la moto. Tanteé por un momento, pero encontré el manillar, rodeándola para lograrlo. Aceleré mientras Carrín se llevaba el Winchester al hombro, se incorporaba a medias y entrecerraba los ojos tras la mira. Hubo destellos desde el barco, y algo que sonó como un avispón enfurecido pasó rozando mi oreja. Vi salpicaduras surgiendo del agua delante de nosotros mientras los tiradores calculaban mal la distancia, y seguí acelerando en línea recta. Cuando estuvimos a 100 metros, Carrín empezó a disparar. El viejo rifle tronó y saltaron chispas del casco de la barcaza. Accionó la palanca sin bajarlo del hombro y disparó de nuevo. Una de las formas oscuras de la cubierta desapareció y otras dos se encogieron. Vinieron más disparos del barco. Fuego de pánico, salpicando salvajemente por todas partes y la mayoría lejos de nosotros. A quienquiera que estuviera allí, no le gustaba que le dispararan más que a mí. Mientras cerrábamos los últimos metros, Carrín disparó 3 veces más con un ritmo rápido y seguro. No pude ver si le dio a alguien más hasta que pasamos rugiendo junto a la barcaza, a no más de 3 metros, cuando un hombre que sostenía la forma distintiva de una escopeta apareció a la vista. Carrín estaba cubriendo la popa con el Winchester cuando él asomó. El viejo arma tronó de nuevo, y el pistolero cayó fuera de la vista. Pasamos de largo ilesos, pero los disparos enemigos habían hecho su trabajo. Los jinetes y sabuesos de la cacería se habían distraído con las balas y no hicieron tanto daño a la barcaza como en el ataque inicial. Mientras observaba, más y más figuras con armas aparecieron en la barcaza y empezaron a disparar. Comprobé el avance de los Outsiders. No íbamos a hundir la barcaza antes de que llegaran aquí. Para hundirla. Estaba gritando Carrín. ¿Qué? No tenemos que hundir la barcaza. Gritó ella. No puede moverse por sí misma. Solo tenemos que cargarme al barco que la remolca. Cierto. Dije, e incliné la Harley en un giro que nos llevaría de vuelta hacia la barcaza, esta vez hacia su frente, proa o lo que fuera, donde se había acoplado una estructura con un remolcador un poco más grande que el Bater Beetle. Eso también nos acercó a los Outsiders que venían hacia nosotros, y no sabía quién llegaría primero.
Mientras aceleraba, Carrin rebuscó en los compartimentos de la Harley, rodeándome, y luego dijo: «Manténla estable». Luego se puso de pie, y yo no podía ver un carajo, pero sí vi cómo le quitaba la anilla a una maldita granada de mano y dejaba que la palanca saltara en la noche. La Harley pasó zumbando junto a la estructura del remolcador a unos 3 metros por delante de los Outsiders, y Carrin lanzó la granada con un pequeño impulso mientras pasábamos. La oí chocar contra un cristal, como una piedra lanzada contra una ventana, y luego ya habíamos pasado la barcaza, y un sonido enorme retumbó en el aire, como si una biblioteca entera de libros se hubiera caído de plano al mismo tiempo, y una luz blanca incandescente brotó del remolcador. Miré por encima del hombro y vi que el remolcador estaba en llamas, soltando un espeso humo negro e inclinándose bruscamente hacia un lado. Murphy lo vio también y soltó un grito de guerra antes de volver a sentarse y apartar mis manos del manillar, asumiendo de nuevo el control de la Harley. «2 fuera», dijo. «Falta uno». Miré hacia atrás. Los Outsiders habían empezado a pulular por la barcaza, y uno de ellos salió del agua hacia uno de los jinetes de la retaguardia de la cacería. Una cosa horrible llena de pústulas y múltiples extremidades con demasiadas articulaciones. Mientras saltaba, el jinete levantó un arco sombrío y soltó una flecha oscura. Golpeó al Outsider y estalló en una llama rojo-ámbar del mismo color que los ojos ardientes de la cacería. El Outsider soltó un lamento sobrenatural y se sumergió de nuevo bajo la superficie. «Vamos», le dije a Carrin. «Dirígete al otro barco». «¿Deberíamos?», preguntó ella. «Ese tal Erlkin parece un poco, del tipo yo me lo guiso, yo me lo como». Tenía razón. Como cualquier otro ser seriamente poderoso de Faerie, el Erlkin tenía un fuerte sentido del orgullo, y cruzarse con ese orgullo era arriesgado. Si aparecía allí y el Erlkin pensaba que yo estaba sugiriendo que no era capaz de terminar la tarea, podría volverse en mi contra. Por otro lado, ya le había insultado una vez y había mucho en juego. Si no quería que yo tomara decisiones así, no debería haber dejado que le disparara y me hiciera cargo de su cacería, dije. Me giré para llamar a los jinetes y sabuesos detrás de mí y grité: «¡Vamos!». Mi voz salió como la mía propia y como el chillido aullante de la cacería, las dos entrelazadas, y el resto de mi grupo se unió al alarido y se formó alrededor de la Harley mientras corría por el agua hacia la tercera barcaza, donde la pelea no iba bien. Había varios surcos largos y rectos de acero fundido donde el Erlkin y sus jinetes habían golpeado el casco de la barcaza, con los bordes marcados por lenguas parpadeantes de fuego verde inquietante, pero tampoco habían abierto un agujero en ella como hicimos nosotros con la primera, y los Outsiders habían llegado a esta barcaza más rápido que a la mía. Mientras nos acercábamos, vi a un sabueso de la cacería desaparecer en una salpicadura de agua mientras cosas, en plural, demasiado retorcidas y confusas para contarlas, surgían de abajo y empezaban a arrastrarlo hacia el fondo. Un chillido lo suficientemente fuerte como para hacer que la espuma se levantara del agua sacudió el aire, y el mismísimo Erlkin cayó desde arriba, liderando a un trío de cazadores tras él. Hojas y flechas golpearon a los Outsiders en penachos de fuego de ascuas. El Erlkin agarró al sabueso por el pescuezo y lo sacó de las garras de las criaturas bajo la superficie. El Erlkin y sus jinetes habían adoptado una formación, una gran rueda inclinada. En el extremo más alejado, los jinetes estaban a unos 15 metros sobre las olas, dando vueltas en el aire para luego cargar hacia la superficie del agua donde se encontraba el casco de la barcaza. Los Outsiders se lanzaban fuera de las olas, enfrentándose a cada jinete individualmente. Los sabuesos, a su vez, intentaban lanzarse sobre los Outsiders, sofocando su defensa para que el jinete pudiera golpear la barcaza. Mientras tanto, figuras a bordo de la barcaza disparaban rifles salvajemente a la noche, aunque la cubierta de la cosa cabeceaba con el azote de los Outsiders en el agua a su alrededor. Quienquiera que fueran, me parecieron aficionados. Aunque quizá fuera solo porque yo había estado expuesto a soldados de verdad antes, que eran una amenaza mortal incluso a escala de conflicto sobrenatural. Estos tipos no eran los Einherjaren, pero al fin y al cabo seguían teniendo armas mortales, y más de un jinete y sabueso habían sido alcanzados por las balas y sangraban luz fundida de sus cuerpos enmascarados de sombra.
El chillido penetrante de la cacería se encontraba con los aullidos de los outsiders y el chasquido de los rifles, y poco a poco el casco de la barcaza sangraba acero al rojo vivo. Pero no estaba sucediendo lo suficientemente rápido. Con un gemido, el remolcador de la barcaza, montado detrás de ella, empezó a empujar la estructura hacia adelante a través del agua y hacia la orilla de Demon Reach. No debería habernos dividido, dije. No hemos cubierto el doble de objetivos. Solo hemos hecho las cosas el doble de mal. Carrin soltó un bufido y luego dijo. Tú y las matemáticas no sois amigos. Laméntalo luego. Dirige ahora. Cierto, dije. La barcaza no es que estuviera saltando a toda velocidad, pero una vez que se ponía en movimiento, tampoco se detendría en un instante. ¿Tienes más granadas? Le pregunté a Carrin. Las usé hace un par de semanas, dijo. ¿Con Kincaid? Pregunté. Había un deje de aspereza en mi voz. Ella y el asesino eran algo parecido a una pareja la última vez que miré. Harry, dijo ella, concéntrate. Campanas del infierno, tenía razón. No necesitaba que el manto de invierno me convirtiera en un gilipollas alfa territorial ahora mismo. Miré fijamente la barcaza durante un largo segundo, apartando ese instinto, y luego dije a la cacería. Uníos al Erlkin. Atacad la barcaza. Sabuesos y jinetes pasaron junto a nosotros, uniéndose a la rueda loca de la muerte en el cielo, y bajé la voz, hablando solo para Carrin mientras recargaba el Winchester. Llévame al remolcador. Me lanzó una mirada rápida con los ojos como platos y luego pareció entenderlo. Aceleró el motor, enviando la Harley disparada más allá de la formación del Erlkin, muy grande, muy amenazadora y muy distractora, mientras corríamos solos hacia el remolcador que traqueteaba. Nos puso justo al lado, y una vez más salté desde la parte trasera de la Harley. Golpeé el costado del remolcador con bastante fuerza, pero pude agarrar el borde de la barandilla con los dedos de la mano izquierda y, con unas cuantas patadas, logré impulsarme hacia la cubierta. Aterricé agachado, aferrando el rifle, me orienté y me dirigí hacia una escalera que me llevaría al puente del barco. Subí lo más silenciosamente que pude, lo cual es condenadamente silencioso para un tipo de mi tamaño, con el Winchester listo. El puente del remolcador era lo suficientemente grande como para tener su propio espacio cerrado. Me acerqué a la puerta, respiré hondo y luego la abrí de golpe, levantando el Winchester al hacerlo. El puente estaba vacío, el timón asegurado con un par de bridas de plástico grandes. Había un trozo de papel pegado al timón, y en él estaba escrito con un gran marcador negro. Mira detrás de ti. Empecé a girarme, pero una bala de cañón me golpeó entre los omóplatos. Volé hacia adelante en el puente y estampé mi cabeza contra las ventanas delanteras de plexiglas. Caí hacia atrás, aturdido, y un peso pesado me golpeó desde un lado, estampándome contra un mamparo, lo que se sintió casi exactamente como ser estampado contra una pared de acero. Acabé boca abajo, con la cara contra la cubierta, y una vez más el peso pesado se estrelló contra mí, aterrizando sobre mi espalda. Y Catsit, que me había dicho que no diera la espalda a nadie, ronroneó. Mago, caballero, idiota. Demasiado ignorante incluso para saber cómo morir adecuadamente. Su voz, que ponía la piel de gallina, salió como un zumbido gutural junto a mi oreja. Permíteme educarte. Capítulo 44. La infección. Lo razonable habría sido gimotear, estremecerse o simplemente perder los estribos y buscar la salida más cercana. Pero en lugar de hacer cualquiera de esas cosas, sentí que un escalofrío se asentaba en mi cerebro, y una parte de mí, muy fría y calmada, estudió la situación objetivamente. Únete, escóndete o muere, dije. Escuché el débil eco del chillido de la cacería salvaje en mi voz. Perdona, dijo Catsit. Tienes un oído excelente, dije. Pero me repetiré. Únete. Escóndete. O muere. Conoces las leyes de la cacería. Las conozco, mago. Y una vez que te haya matado, la cacería será mía para hacer con ella lo que me plazca. El verdadero Catsit no estaría teniendo esta conversación conmigo, lo sabes. Ya me habría matado. Un golpe me dio en la nuca. Agudo, doloroso, pero no debilitante. Yo soy Catsit. El único. El inigualable. Giré la cabeza ligeramente y dije.
Entonces, ¿por qué sigo teniendo columna vertebral? Y le lancé un codazo al peso que tenía en la espalda. Conecté con algo, con fuerza, y me lo quité de encima. Golpeó la otra pared del puente, y me puse en pie de un salto a tiempo de ver la forma grande y esbelta de Cat Sid agitar la cola y saltar hacia mí. Lo esquivé, moviéndome hacia adelante bajo su salto, y giré. Aquello nos dejó a los dos frente a lo largo de todo el puente. Lento, dije. Le he visto moverse. Cat Sid es más rápido que eso. Un horrible gruñido surgió de la forma del Malk. Yo soy él. Tráeme una Coca-Cola, gruñí. ¿Qué? ¿Me has oído, botitas? Tráeme una maldita Coca-Cola y hazlo ahora mismo. Sid se quedó en su sitio, como si estuviera pegado al suelo, aunque todo su cuerpo temblaba y sus garras salían y entraban rítmicamente. Pero tampoco se lanzó sobre mí para despedazarme. ¿Lo ves? Dije. Cat Sid es una criatura de Faerie, y juró lealtad a la reina Map para obedecer sus órdenes. Ella le ordenó obedecerme a mí. Y yo acabo de darte una orden, gatito. ¿Acaso Map te ha liberado de su mando? ¿Ha suspendido los deberes de su vasallo? Sid gruñó de nuevo, sus ojos se volvieron más grandes y redondos, y su cola se agitaba salvajemente. Te atraparon, ¿verdad? Dije. Te asaltaron en el jardín botánico mientras cubrías mi salida. El maldito Sharkface lo estaba viendo todo y te atrapó. Sid empezó a temblar tanto que parecía estar bailando sobre el suelo. Su cabeza se sacudía, su pelaje se erizaba y, de repente, volvía a alisarse. Lúchalo, Sid, le insté en voz baja. No tiene por qué ganar. Lúchalo. Por un segundo, creí ver algo de la suficiencia y el desprecio de Cat Sid en el rostro del Malk. Y entonces desapareció. Simplemente se fue. Todo se desvaneció y el Malk se quedó un segundo con la cabeza gacha. Luego la levantó y el movimiento fue sutilmente incorrecto, algo que simplemente no tenía la gracia que yo había visto antes en el anciano Malk. Se enfrentó a mí por un momento y luego habló. Su voz carecía de cualquier rastro de personalidad. Una lástima. Les habría sido más útil como un agente activo y encubierto. Me estremecí ante la absoluta ausencia en esa voz. Ya no estaba hablando con Sid. Estaba hablando con el adversario, Némesis. Como si Mab no fuera a darse cuenta, dije. Como hizo cuando infectaste a Lea. Seguir conversando no es útil para nuestro diseño, dijo el no Sid, y entonces la forma del Malk voló hacia mí en un borrón. Fue un testimonio del poder del manto del caballero de invierno y de la energía de la cacería salvaje el que sobreviviera a ese primer salto. Sid atacó directo a mi garganta. Puse mis brazos en medio. La máscara de sombra negra de la cacería sobre mis brazos y pecho estalló en astillas, dispersando parte de la energía de impacto del espectacular salto del Malki. En lugar de triturarme contra la pared detrás de mí, solo me estampó contra ella con una fuerza que me hizo castañear los dientes. Sid rebotó en mí, que era lo que yo esperaba que pasara. En mi línea de trabajo, he lidiado con más de una criatura que es más rápida que la rapidez misma. Cuando tienen los pies en el suelo, es casi imposible acertarles. Pero cuando están en el aire, se mueven a la velocidad que dictan la gravedad y la resistencia del aire, como todo el mundo. Durante esa fracción de segundo, Sid era un objeto moviéndose por el espacio, no una máquina de matar cegadoramente rápida. Alguien que no supiera eso no habría estado preparado. Pero yo lo sabía. Y lo estaba. La ráfaga de fuerza pura que convoqué no fue mi mejor golpe, pero era lo mejor que iba a conseguir aquí sobre el lago. Golpeó a la criatura que había sido Cat Sid y la lanzó a través de la ventana de plexiglas. El plástico no se rompió. Se salió completamente de su marco, y el Malk y una placa de plexiglas del tamaño de una puerta salieron girando hacia la locura de la noche. Sid voló por encima de la proa del remolcador y se hundió en el agua. Me quedé mirando fijamente por donde se había ido el Malk durante unos segundos, para asegurarme de que no iba a volver a saltarme a la cara de alguna manera. Mientras lo hacía, vi en el reflejo de la otra ventana cómo la máscara de sombra de la cacería volvía a deslizarse por mis brazos y mi rostro. Conté hasta 3, asentí y luego fui al timón del remolcador. Rompí las bridas de plástico que lo sujetaban con un par de tirones rápidos y luego empecé a girar la rueda todo lo que pude hacia la derecha.
Había una palanca grande que parecía el acelerador y, cuando la empujé hacia adelante, los motores del barco empezaron a rugir con esfuerzo. La barcaza gimió cuando el remolcador cambió la dirección en la que aplicaba la fuerza, y la parte trasera de la barcaza empezó a desplazarse lentamente hacia la izquierda. Eso provocó gritos de consternación desde la cubierta. No tenía ganas de que me dispararan en la cara, así que me arrodillé, fuera de la vista, mientras me quitaba el cinturón de segunda mano de mis viejos vaqueros y lo usaba para asegurar el timón en esa posición. Luego recuperé el Winchester y salí del puente, alejándome de allí lo más silenciosamente que pude. Lo que había hecho era, en el mejor de los casos, una táctica de distracción. No daría la vuelta a la barcaza, pero la pondría a girar sobre sí misma, y tal vez le costaría tiempo al enemigo volver a enderezarla. Pero eso era exactamente lo que la cacería necesitaba para hundirla. Tiempo. Así que encontré un rincón tranquilo en las sombras, desde donde podía ver las escaleras, que subían al puente y me puse detrás de una tubería de acero muy grande. Apoyé el Winchester en la curva superior de la tubería, apunté a la puerta y esperé. No tardaron mucho en llegar los primeros tripulantes. No estaba seguro de si venían de debajo de la cubierta o si de alguna manera habían pasado desde la barcaza, pero dos hombres vestidos de oscuro, con pistolas en mano, llegaron apresuradamente y empezaron a subir las escaleras. No soy un gran tirador. Pero cuando apoyas un rifle en una superficie sólida que está perfectamente quieta, al menos en relación con las superficies de alrededor, y cuando la distancia es de unos 12 metros, no hace falta ser un experto. Solo tienes que respirar, soltar el aire y apretar el gatillo. El Winchester tronó y el primer hombre se arqueó en una sacudida de agonía justo cuando llegaba a lo alto de las escaleras. Aquello acabó funcionando a mi favor. Cayó hacia atrás sobre el segundo hombre, justo cuando éste giraba y levantaba su pistola. El peso del primero hizo que el disparo del segundo se fuera desviado. El segundo hombre no podía sostener el arma con ambas manos, pero siguió apretando el gatillo tan rápido como pudo. A 12 metros, aterrorizado, en la oscuridad, sin estar seguro de la ubicación exacta de su objetivo y con el peso muerto de otro hombre cayendo sobre él, el pobre bastardo no tuvo oportunidad. Disparó 7 u 8 veces, sin que ninguna bala se acercara. Accioné la palanca del Winchester, respiré, solté la mitad y apreté el gatillo. No fue hasta que el destello del disparo lo iluminó cuando reconocí a Ace, con expresión aterrorizada y su arma apuntando a un punto a 3 metros a mi izquierda. La luz brilló y quemó su rostro en mi retina por un momento antes de que la oscuridad regresara. Y el remolcador volvió a quedarse en silencio. El Erlkin no tardó mucho en terminar su trabajo. Quizá 3 minutos después, un coro de gritos horribles surgió de la superficie del lago, y la cacería aulló su triunfo y dio vueltas hacia el cielo, con los cuernos sonando y los sabuesos ladrando. Vi fuego verde ardiendo ferozmente en el lugar donde la cacería había empezado a tallar, y luego la barcaza empezó a inclinarse mientras el agua entraba a raudales. Las barcazas no son barcos de guerra, son cuencos de sopa. Si haces un agujero en el fondo, no van a aguantar mucha sopa. No tenía ganas de marcarme un Titanic, así que corrí hacia el lugar por donde había abordado el remolcador. Hubo un rugido de la máscara de tigre de Larley, y Murphy se acercó al costado del barco. Salté hacia la parte trasera de la moto en un solo movimiento fluido, lo cual me pareció genial, y aterricé con demasiado peso sobre mis genitales, lo cual no me pareció nada genial. Vamos, 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 jadeé con una voz de pito dolorida, y Murphy se alejó de los barcos condenados. En pocos momentos, la cacería volvió a formar a mi alrededor, y el Erlkin se reía maníacamente, haciendo girar su espada sobre su cabeza. La máscara de sombra sobre una de sus piernas y una sección de sus costillas había sido arrancada, y podía ver heridas debajo, pero las sombras ya se extendían sobre ellas de nuevo. Me encantan las noches como esta. Bramó. Amo a Joeben. Sí, es bastante increíble, dije con mi voz tambaleante y chirriante. Señor caballero, dijo él, eso ha estado pasablemente bien hecho, pero a partir de aquí creo que hará falta más experiencia y pericia de la que posees para continuar la cacería. ¿Tengo tu permiso para retomar el mando y perseguir a estas alimañas outsiders de una forma más apropiada? Me preguntó. Chillé.
No vas a venir a por mí después, ¿verdad? Soltó una carcajada que podría haberse oído a kilómetros. Sonreía tanto que su cara parecía una calabaza de Ayoen enloquecida de hollín y fuego. No esta noche. Te doy mi palabra. ¿Tengo tu permiso? En lugar de responder al Erlkin con mi voz de Mickey Mouse, le levanté el pulgar. El señor de los goblins echó la cabeza hacia atrás y soltó otro chillido, y su montura empezó a ganar altura. El resto de la cacería lo siguió. Harry, dijo Carrin. ¿Sí? Esto es una motocicleta. No lo procesé por un segundo, y luego parpadeé. Estábamos navegando por la superficie del lago Michigan, que estaba lleno de monstruos, y acabábamos de dejar la cacería salvaje. Oh, mierda, dije. Hacia la isla. Vamos, vamos, vamos. Murphy se inclinó con fuerza en un giro y abrió el acelerador. Miré por encima del hombro al Erlkin, dando vueltas en el cielo, subiendo cada vez más alto con la cacería tras él. Pasamos junto a un par de Zodiacs tan rápido, que sus ocupantes no tuvieron tiempo de dispararnos. Entonces la motocicleta frenó. ¿Qué estás haciendo? Grité. No podemos llegar a la playa a esta velocidad, respondió Carrin. Nos estamparíamos contra esos árboles. No me apetece nada darme un baño esta noche. No seas tan nena, espetó Carrin. Inclinó la moto en otro giro, uno que angulaba nuestra dirección para correr paralelos a la orilla, y cortó el acelerador. Sentí que la Harley frenaba, y por un segundo creí sentir que empezaba a hundirse. Entonces el Erlkin gritó de nuevo y picó hacia abajo. Su caballo sprintó recto, dejando un rastro de fuego de la cacería tras sus cascos. El resto de los sabuesos y jinetes le siguieron en formación. Entonces, quizá un segundo antes de tocar el agua, la cacería cambió. De repente, el Erlkin no montaba un caballo, sino una maldita orca, con su coloración blanca y negra destacando en la noche. Detrás de él, las otras monturas también cambiaron. Los sabuesos también se transformaron. Sus cuerpos caninos se comprimieron en la forma larga, esbelta y poderosa de grandes tiburones. Entonces todos chocaron contra el agua en un geyser de espuma, y la Harley cayó rápidamente al agua del lago. Y sobre la arena justo bajo la superficie. La moto frenó drásticamente, empujándome contra Carrin, casi tirándola por encima del manillar, pero ella bloqueó sus brazos y aguantó, llevando la moto hasta la orilla de la isla. Frenó hasta detenerse a 1,5 metros de chocar contra uno de los grandes árboles viejos. ¿Ves? Dijo Carrin. Tenías razón, dije. Ella me miró, con los ojos brillantes. Estás tan bueno ahora mismo. Solté una carcajada llena de hipos que sentí que podría haberse desviado hacia lo maníaco o lo depresivo en cualquier momento. La presión y el terror de este día estúpido y feo finalmente me estaban afectando, pero no fue así. No había barcos enemigos a mano, y nadie había lanzado granadas a la isla desde que empezó el ataque de la cacería. Podría haber outsiders en el agua, pero aparentemente la cacería ocupaba toda su atención. Por el momento, estábamos solos, y Carrin también empezó a reírse. Nos reímos así durante varios momentos. Cada uno intentaba hablar, decir algo sobre el día, pero siempre acabábamos ahogados por la risa medio histérica. Granadas, dije. Como si una cita tuviera que. La cara de Molly. Sé que es un perro, pero juro que. Paliza de Papá Noel. Jadeó Murphy finalmente, y aquello nos provocó nuevas oleadas de risa, hasta que finalmente nos quedamos sentados con su pequeña y cálida forma apoyando la espalda contra mi pecho, en la oscuridad. Entonces ella giró la cabeza, lentamente, y me miró. Sus ojos eran muy azules. Su boca estaba muy cerca. Entonces me fijé en algo. La segunda barcaza, cuyo remolcador Murphy había incendiado con su granada, se estaba moviendo. Me puse en pie y bajé de la moto, con los ojos como platos. «Oh, mierda», dije. Desde allí, podía ver que Sharkface estaba tranquilamente de pie sobre la superficie del lago, en la parte trasera de la barcaza, con su capa retorciéndose a su alrededor. Sus brazos se extendían hacia adelante en lo que claramente era un gesto de mando. Las aguas en la parte trasera de la barcaza hervían de outsiders, la mayoría de ellos al menos parcialmente fuera del agua, y solo me costó un segundo deducir qué estaba pasando.
Estaban haciendo de motor fuera borda, golpeando con su masa combinada y su fuerza preternatural contra la parte trasera de la barcaza. El remolcador en llamas seguía siendo una columna masiva de humo y fuego frente a la barcaza, pero la barcaza se movía, y estaba cerca de la orilla. Luz verde y escarlata parpadeaba en las profundidades del lago. Sharkface había sido listo. Cuando la cacería entró en el agua, debió de enviar a la mayor parte de sus Outsiders contra ellos, mientras él y unos pocos regresaban a la superficie para arruinarme mi posible momento romántico. «Oh, estrellas y piedras», susurré. «Si llevan ese barco a la orilla». «Larley no puede llevarnos allí», dijo Carrin. «No a través de este terreno y maleza». «Tú no puedes seguirme el ritmo aquí», dije. Murphy apretó los dientes ante eso, pero asintió. «Ve», dijo. «Iré tan rápido como pueda». Y entonces pensé para mis adentros que, si seguía esperando a que las cosas se calmaran y fueran más apropiadas y seguras antes de actuar, nunca llegaría a ninguna parte en la vida. Así que puse una mano detrás de su cabeza, me incliné y la besé en la boca, con fuerza. No se puso tensa. No se sorprendió. Se apoyó en el beso, y su boca sabía a fresas. Dejé pasar 2 latidos, 3, 4. Luego ambos nos separamos al mismo tiempo. Sus ojos estaban un poco dilatados, sus mejillas encendidas. «No voy a irme a ninguna parte», le dije. Luego me giré y eché a correr hacia el tramo de orilla al que Sharkface apuntaba con la última barcaza. Capítulo 45. Entrada triunfal. Para mí, correr a través de la isla no suponía un esfuerzo físico. Era más bien uno mental. Mi conciencia del lugar era profunda hasta los huesos, un conocimiento total que existía como un cuerpo único y completo en mi mente. El tipo de comprensión que algunos eruditos medievales llamaban intellectus. Me llegaba al nivel del reflejo y el instinto. Cuando corría, sabía dónde sobresalía cada rama, dónde cada piedra estaba lista para girar bajo mi pie. Moverme ocurría tan naturalmente como respirar, y cada paso parecía impulsarme hacia adelante un poco más rápido. No tenía que correr por la isla. Solo tenía que pensar en ello y dejar que mi cuerpo siguiera a mi mente sin esfuerzo. Salí del bosque a la playa, justo por encima de donde se dirigía la barcaza. Una de las 3 grandes líneas ley pulsantes salía de la isla casi en ese punto exacto. Si la barcaza lograba encallar en contacto con la línea, los habitantes de Chicago iban a tener un viaje al trabajo realmente complicado por la mañana. Ahora que la cacería y los Outsiders habían llevado su lucha mayormente bajo las olas, había suficiente silencio para oír a la barcaza acercarse. Alguien ya había empezado a entonar cánticos en la cubierta. Voces elevadas al unísono en un lenguaje constante, que sonaba como si estuviera diseñado para ser hablado mientras se hacían gárgaras con manteca. ¿Qué pasó con el típico Ia, Cthulhuftagn? Mascullé. Ya nadie tiene sentido del estilo. Apoyé la culata del rifle en el suelo, me agaché y entrecerré los ojos hacia el barco. Estaría aquí pronto, y estaba seguro de que solo tendría una oportunidad para detenerlo. Empecé a reunir poder, una acción que había hecho tantas veces que ya era un reflejo. Si el ritual ya estaba en marcha, simplemente estaban esperando el momento adecuado. Una vez estuvieran lo suficientemente cerca, soltarían su círculo y canalizarían la energía de la línea ley. Tenía que asegurarme de que nunca tuvieran esa oportunidad. Para la destrucción, dije en voz alta, el hielo también es grande, y bastaría. Asentí para mis adentros y me levanté. Muy bien, Harry. Hazlo bien. Bajé a la orilla. Con la culata del rifle, inscribí un círculo en el lodo y lo cerré con un susurro de voluntad. Una vez que sentí su presencia encajar, tomé la voluntad que había estado reuniendo, busqué en lo profundo de la tierra y acumulé más, extrayéndola como agua de un pozo. Podía sentir el poder hirviente de la línea ley debajo de mí. La tierra temblaba con un río subterráneo de poder oscuro, el espíritu de la violencia y la muerte expresado como energía. Si me conectaba a él, podría dirigir su terrible fuerza contra el enemigo. Habría consecuencias, reacciones en cadena que no podía predecir, pero maldita sea si no terminaría el trabajo. Por un segundo, casi lo hice. Había tanto en juego. Pero no puedes andar cambiando tu definición de lo que está bien y lo que está mal solo porque hacer lo incorrecto resulte muy conveniente. A veces apesta ser cuerdo y responsable.
Apesta mucho. Pero eso no convierte lo malo en bueno. Así que dejé ese poder en paz. La magia continuó fluyendo hacia mí, más de la que solía usar, más de lo que era cómodo. Sentía los pelos de punta y chispas saltando entre ellos. Apreté los dientes, busqué el poder frío del invierno y seguí absorbiendo más. Empecé a dirigirlo hacia mi mano derecha, y un fuego blanco azulado envolvió mis dedos. El remolcador quemado estaba a solo 100 metros cuando levanté la mano, salí del círculo y grité. Rexus Mundus. Una esfera de luz azul cegadoramente intensa del tamaño de un balón de fútbol voló hacia la noche. Soltaba niebla por cada centímetro de su superficie y cruzó la oscuridad como un cometa moribundo. Aterrizó en el agua a 20 metros frente a la barcaza. Hubo un chirrido abrupto cuando la esfera de frío absoluto golpeó el lago Michigan. El hielo se formó casi instantáneamente y grandes cristales salieron disparados en todas direcciones, afilados como lanzas. En un instante, la barcaza pasó de navegar libremente a tener frente a ella el engendro mutante de un iceberg y un puercoespín gigante, una barrera de hielo del tamaño de un camión. De nuevo busqué el invierno, volví a levantar la mano y aullé. Infriga. Frío puro salió de mi mano, extendiéndose sobre la superficie del lago en un campo con forma de abanico. La superficie se cristalizó y se congeló. Vertí más y más poder, engrosando el hielo. El remolcador chocó primero contra mi obstáculo, y las lanzas de hielo perforaron su casco debilitado, clavando el iceberg a él. La barcaza frenó y el hielo se volvió más grueso, proporcionando una resistencia creciente. Empezó a detenerse. Un chillido furioso rasgó el aire. Shark Face. Acababa de cabrear al caminante a lo grande. Probablemente dice mucho de mi nivel de madurez, que eso me hizo sonreír de oreja a oreja. Lo vi saltar por los aires. Un salto digno de película de Kung Fu sobre la barcaza. Su capa de harapos se extendió como docenas de alitas mientras la gravedad convertía su salto en un picado. Me quedé sin aliento por el esfuerzo, pero preparé una ráfaga de fuerza para aplastarlo en cuanto estuviera a tiro. Fallé. Bueno, no fallé exactamente. Pero justo antes de que el golpe impactara, Sharkface se dividió en docenas de formas idénticas que se dispersaron en todas direcciones. Así que una de esas formas recibió un golpe de fuerza que habría volcado un coche, y esa salió volando. Pero las otras 40 o 50 cayeron sobre mi campo de hielo como balas de cañón, rompiéndolo. Las copias de Sharkface empezaron a despedazar el hielo con sus garras. El hielo grueso no es broma, a menos que seas un caminante del exterior, supongo, porque estas cosas lo arrancaban como si fuera poliestireno. Eran demasiados. Empecé a golpear a más de ellos, pero era un trabajo pesado y había demasiados objetivos. Mientras unos rompían el hielo, otros despedazaban el iceberg y el remolcador con garras como cuchillos de acero. Yo no era la herramienta adecuada para este trabajo. El cántico en la barcaza subió una octava, volviéndose frenético. Los Outsiders nadaban empujando la barcaza, apartando los trozos de hielo pulverizado. Otros venían hacia mí, a la orilla, solo para estrellarse inútilmente contra la barrera brillante de Demon Reach. No podían llegar a mí. Lo cual parecía justo, porque yo tampoco podía llegar a ellos. Solo los había retrasado un par de minutos. El agua cerca de mí se agitó y un Sharkface surgió de ella como si subiera en un ascensor, lento, con la boca curvada en una pequeña sonrisa. Se quedó de pie sobre el agua a 1,5 metros de mí. Su rostro sin ojos parecía arrogante. «Guardián», dijo. «Imbécil», respondí. Eso hizo que su sonrisa se ensanchara. «La batalla ha terminado. Has fallado. Pero no tienes por qué ser destruido hoy». «Bromeas», dije. ¿Estás intentando reclutarme? La oferta está hecha, dijo el caminante. Siempre apreciamos el nuevo talento. No soy el títere de nadie, dije. El caminante soltó una carcajada corta. ¿En qué momento has sido otra cosa? Olvídalo, dije. No trabajo para ti. Entonces, una tregua, dijo Sharkface. No necesitamos que luches nuestras batallas. Si te apartas, te respetaremos y te dejaremos en paz. A ti y a los que amas. Llévalos a un lugar seguro y tranquilo. Quédate allí. No serás molestado. Puede que a mi jefa no le guste ese plan, dije.
Después de esta noche, Mav ya no será una preocupación para nadie. Iba a decir algo heroico y genial, pero... llevar a la gente que amo a algún sitio. Llevar a Maggie. A un lugar seguro. Sin reinas locas ni side dementes. Salir de este negocio ingrato y doloroso. Ser mago ya no es lo que era. Hace años, me parecía una semana ajetreada si alguien me pedía buscar un perro perdido. Había sido terriblemente aburrido. No era rico, pero tenía tiempo para leer libros y nunca pasaba hambre. Y nadie intentaba matarme. Nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Paz, tranquilidad y la gente que amo. ¿No es lo que todos quieren? Al infierno. El outsider probablemente no cumpliría su palabra de todos modos. Y yo tenía una opción más. Me habían advertido que no usara el poder del pozo. Pero, ¿qué más tenía? Podría haber hecho algo extra estúpido en ese momento si el aire no se hubiera llenado de repente de un sonido masivo. 2 sonidos de crujido fuertes y horribles, seguidos de un solo trueno corto y agudo. La secuencia se repitió una y otra vez. Crunch, crunch, crack. Crunch, crunch, crack. No, espera. Yo conocía esta canción. Era más bien, pisotón, pisotón, aplauso. Pisotón, pisotón, aplauso. ¿Qué más tenía? Tenía amigos. Miré a Sharkface, que estaba escaneando la superficie del lago con una expresión extraña. Sonreí ampliamente y dije. ¿No viste venir esto, verdad? Stomp, stomp, clap. Stomp, stomp, clap. Era una versión remezclada de la canción, porque fue directo al coro de voces. Voces puras, humanas, lo suficientemente fuertes como para sacudir el suelo. Levanté mis brazos y canté con ellos. Sinjinuewil, Wewil Rokieu. El cielo de Ayoen explotó con luces estroboscópicas rojas y azules, rayos láser blancos y verdes parpadeando por todas partes, llenando el cielo con luz que pulsaba al ritmo de la música. Y mientras lo hacía, el Vater Beetle, el maldito barco entero, explotó surgiendo de debajo de un velo que lo había hecho indetectable para mí, para un ejército de monstruos y para el gran general caminante. El caminante soltó otro chillido furioso, y eso fue todo lo que tuvo tiempo de hacer. El Vater Beetle chocó contra la última barcaza a toda velocidad. El Vater Beetle golpeó la barcaza de lado, justo por la proa. A menos de 10 metros de que la proa de la barcaza tocara la orilla de Demon Reach, el Vater Beetle la embistió brutalmente, desviándola del contacto con la línea ley. No pude oír la colisión por el trueno del mayor éxito de Queen, pero el impacto lanzó objetos por todos lados. La barcaza se tambaleó, aturdida, con el morro girado lejos de la playa, mientras el Vater Beetle rebotaba violentamente y encallaba en los bajíos, inclinándose hacia un lado. Mac y Molly estaban al timón. Mac había agarrado a mi aprendiz por la cintura para evitar que saliera volando. Ella ni siquiera pareció darse cuenta. Su rostro estaba contrito en una concentración tan profunda que parecía demencia. Sus labios se movían frenéticamente y sostenía una varita en cada mano, moviéndolas como si dirigiera 2 orquestas diferentes de speed metal. Y mientras observaba, otras 2 formas saltaron sobre la barandilla del Vater Beetle y dieron saltos elegantes hasta la barcaza, directo al centro del ritual. Thomas entró en la pelea con su combinación favorita, una espada y una pistola. Mi hermano se convirtió en un torbellino sobre la cubierta, con su hoja girando y la sangre volando en arcos limpios. Se movía tan rápido que apenas podía seguirlo. Su pistola disparaba al ritmo de sus mandobles, cegando a los secuaces mortales de los Outsiders como si fueran trigo. La segunda figura era gris, lanuda y aterradora. El collar de pelo de león de Mouse se desplegó como una melena real mientras cargaba contra los participantes del ritual donde Thomas no llegaba. Lo vi arrancar una escopeta de las manos de un guardia y lanzarla con un golpe de cabeza contra otro, antes de saltar y derribar a media docena de hombres asustados, rompiendo el círculo que rodeaba el ritual. La energía acumulada se desvaneció, liberada al cielo nocturno para ser sacudida por la música. Wewil Rokieu. Oye, Sharkface. Grité, dando un paso adelante y reuniendo el invierno y el fuego del alma. El furioso caminante se giró hacia mí justo a tiempo para que el pesado cañón octogonal del Winchester se hundiera en el reborde de hueso que tenía en lugar de dientes frontales, llegando hasta el fondo de su boca.
Head Rocket, que te den, dije, y apreté el gatillo. Junto con la bala de calibre 45, envié una columna de energía pura y voluntad por el cañón hacia el cráneo del caminante. Su cabeza explotó en jirones de icor negro. Su cuerpo sin cabeza salió volando por los aires y cayó al agua agitándose como un bicho medio aplastado. Un vapor oscuro empezó a salir del cuerpo, se reunió en una sola nube y salió disparado, emitiendo un grito de agonía y terror alienígena pero inconfundible. Luego el cuerpo se quedó flácido en el agua. Un aullido unificado de consternación surgió de los Outsiders en el lago, y empezaron a retirarse de la isla en todas direcciones, perseguidos por lanzas de luz y música, y los cuernos de la cacería empezaron a sonar frenéticamente desde la superficie del agua. El bosque se agitó detrás de mí y Murphy apareció jadeando, con su P90 colgado. Se puso a mi lado, mirando el caos. Era horrible. Era único. Era glorioso. Era. De repente, sentí como si mi corazón se detuviera. Era una distracción. Mori. Grité. Mori. Mac me oyó y sacudió a Mori. Como ella no reaccionaba, le dio un bofetón corto y seco en la mejilla. Ella jadeó y parpadeó, y el espectáculo del cielo y la banda sonora desaparecieron en mitad del solo de guitarra. Sacadlos del agua. Grité. Venid a la orilla. Rápido. Molly y Mac bajaron a la cubierta inclinada. Llamaron a Sarisa y Justine, que aparecieron aterrorizadas. Las tres saltaron al agua, que les llegaba a la cintura, y empezaron a caminar hacia tierra. Mouse y Thomas se lanzaron también desde la barcaza y nadaron hacia la isla. Los gritos de la cacería y de los Outsiders llenaban el aire, pero me obligué a calmar mis pensamientos y a centrarme en mi intelectus de la isla. No podía sentir nada específicamente, pero un instinto me hizo girar la barbilla hacia la cresta de la isla, donde el viejo faro en ruinas se alzaba entre los árboles esqueléticos. Entonces me di cuenta. No debería ser capaz de ver el faro ni los árboles desde aquí abajo en una noche nublada, pero sus siluetas eran claras. Había luz allí arriba. Y mientras mis amigos llegaban a la orilla, me di cuenta de que había un lugar vacío en mi conciencia de la isla. No podía sentir nada alrededor de la cima de la colina. El caminante solo era la distracción, susurré. Maldita sea, no me van a jugar el mismo truco esta vez. Me giré hacia ellos y dije, creo que hay alguien en la cima, y sea lo que sea que estén haciendo, no es bueno. Quedaos justo detrás de mí. Vamos. Estaba bastante seguro de quién estaba allí arriba, y no pensaba hacer esto solo. Empecé a subir la colina por la ruta que sabía que mis amigos podrían seguir. Capítulo 46. Ajedrez místico. Quienquiera que estuviera en la cima de la colina tenía cosas preparadas para impedirme llegar. No les salió muy bien. Sabía de los cables trampa que habían sido tendidos entre los árboles a la altura de los tobillos, y sabía dónde estaban los huecos. Supuse que era más oposición de nivel de molestia por parte de la gente menuda enemiga. La gente que venía conmigo ni siquiera se dio cuenta de que había cables trampa. Después de eso vino un trío de sabuesos féricos de aspecto particularmente vicioso, los primos pequeños de los perros negros. Me había enfrentado a un perro negro una vez, en mis días más tranquilos, y no me apetecía la revancha. Le di a uno de los sabuesos un tiro con el Winchester mientras estaba agazapado en la maleza esperando a que me acercara, y prendí fuego a un matorral donde se escondía otro antes de llegar a los 10 metros. Los depredadores de emboscada se ponen nerviosos cuando su supuesta presa los detecta. El sabueso número 3 salió disparado de un tronco hueco donde planeaba atacar con sus colegas y se retiró con los otros dos heridos al otro lado de la isla. ¿Cómo han llegado a la isla?, preguntó Molly mientras seguíamos avanzando. Respiraba con dificultad, tanto por sus esfuerzos en el lago como por la caminata. Pensé que la isla mantenía a todo el mundo alejado. Demon Reach estaba diseñada para mantener cosas dentro, no fuera, pero no quería largar eso delante de una compañía tan mixta. Anima a todo el mundo a mantenerse lejos, y va subiendo el volumen lentamente para cualquiera que no lo haga, respondí. Pero eso es cuando no está siendo atacada por un ejército de cultistas y una horda de fenómenos aullantes del más allá. Estaba ocupada asegurándose de que ninguno de los Outsiders pudiera pisar la orilla, y ninguno pudo.
Acaba de vencer por fuerza bruta a un ejército liderado por algo que podía tutear a Mab. Todo tiene sus límites. Comprobé con mi Intellectus y me di cuenta de que Mac y Sarisa cerraban la marcha. Eso no me gustaba. Aún no sabía qué papel jugaban en este juego. Mouse, llamé. Quédate en la retaguardia, por si esos sabuesos dan la vuelta e intentan sorprendernos. La gran bola de pelo soltó un bufido. Me recordé a mí mismo vigilar a Mac y a Sarisa, pero me sentí mejor una vez que Mouse estuvo allí atrás. El Intellectus era útil como guía de referencia, pero no como sistema de alerta temprana. Si alguno de los dos intentaba algo turbio, el peludo guardián tibetano era probablemente el más propenso a notarlo primero. Mejor tenerlo cerca. ¿Quién hay ahí arriba? Preguntó Carrín, con voz baja y tensa. Reinas de las hadas, creo. En plural. Vaya, dijo Thomas. ¿Por qué? Complicado, no hay tiempo, dije. Nadie hace nada hasta que yo lo haga. Ni siquiera Blaze. Si la cosa estalla, id a por el primero que yo ilumine. Después de eso, improvisad. Continué, aumentando un poco el ritmo. Los árboles cerca de la cima eran más viejos, gruesos y altos. Sus copas habían sombreado casi toda la maleza debajo de ellos y el suelo era más fácil de transitar, siendo mayormente una alfombra irregular y empapada de años de hojas caídas. El olor a moho era denso mientras pasábamos. Salimos al claro en la cima de la colina y me detuve en seco 15 centímetros antes de salir de la sombra del bosque. Thomas chocó conmigo. Le miré de reojo con un siseo. Él me dio un codazo en la parte baja de la espalda. La cima de la colina había sido cerrada en un círculo de luz estelar. No sabía cómo describirlo de otra forma. No sabía lo que estaba mirando. A 3,5 metros del suelo había una banda de iluminación, brillante en lugar de deslumbrante, algo que llenaba la cima con una luz suave, como un enorme anillo flotando sobre la tierra. Tenía una anchura precisa, como dibujado con un compás, y supe que tenía exactamente 30 centímetros de grosor. El color era algo que nunca había visto antes, cambiando sutilmente momento a momento, conteniendo plata, azul y oro, pero no era ninguna de esas cosas y. Y las palabras me fallan. Pero era hermoso, como el amor, la música o la verdad. Algo que atravesaba los ojos y se hundía directo en el alma. Una luz suave que se deslizaba desde el borde exterior del círculo como una lámina de agua de una fuente elegante, cayendo al suelo en una cortina líquida de luz pura a cámara lenta, ocultando lo que había detrás. Sentía las saltamontes ponerse a mi lado, con los ojos como platos. Jefe, susurró. Esto haría que mi madre hablara con su voz de iglesia. ¿Qué estamos mirando? El trabajo de Merlín, creo, susurré. Ese círculo. Creo que es parte de la arquitectura de la isla. Vaya. Es hermoso, murmuró Sarisa. Nunca he visto nada parecido. Y he visto cosas increíbles toda mi vida. Dije algo de lo que estaba seguro en el mismo momento en que lo comprendí. Tenía que ser hermoso. Tenía que estar hecho de belleza. Hay demasiada fealdad dentro para que estuviera hecho de cualquier otra cosa. ¿A qué te refieres con fealdad? Preguntó Carrín en voz baja. Luego, dije. Sacudí la cabeza y parpadeé. Hay una ciudad que salvar. Intenté encontrar algo sobre el círculo en mi Intellectus, pero al parecer ya había aprendido todo lo que podía aprender por esa vía. Conocía sus dimensiones exactas. Sabía que era parte de la estructura del hechizo masivo que hacía existir al pozo. Y eso era todo. Era como si todo el asunto estuviera clasificado, alto secreto, solo para quien necesite saberlo. Y aparentemente, yo no necesitaba saberlo. Lo cual, supuse, tenía sentido. Estábamos hablando de un sistema de seguridad masivo. Molly se agachó y recogió una piedra. La lanzó suavemente hacia la pared de luz y pasó a través de ella sin causar ni una onda. ¿Seguro? Preguntó. Lo dudo. Dame algo que no sea parte de la isla, dije. Oí cómo se quitaba la mochila del hombro y abría una cremallera. Luego me tocó el brazo y me pasó una barrita de cereales envuelta en plástico. La lancé contra la pared y, cuando la tocó, fue destruida. No fue violento. Simplemente se convirtió en un parpadeo de luz suave con la forma precisa de la barrita de comida. Y luego desapareció. Eso también ha sido bonito, notó Thomas.
De una forma completamente letal. Mira quién habla, dijo Molly. No es tan alto, dijo él. Quizá podría saltarlo. Molly, dije. Ella me pasó otra barrita y la lancé por encima de la pared. La pared la destruyó en el aire. Quizá no, concluyó Thomas. Vale, dijo Carrin. Entonces, ¿cómo pasamos? Lo pensé un segundo. Luego me lamí los labios y dije. No pasamos. Paso yo. Solo. Dijo Thomas. Eso anula el sentido de traernos. Además, la muerte. Mal plan. Creo que a mí me dejará pasar, dije. ¿Crees? Mirad, dije. La isla y yo somos, algo así como socios. Ah, claro, dijo Thomas. Miró a Carrin y añadió. Harry es geosexual. Carrin arqueó una ceja y me lanzó una mirada. No puedes ir solo, dijo Molly, con voz preocupada. Parece que es la única forma en que puedo ir, dije. Así que haremos esto al estilo Ulises. Yo entro, busco una forma de abrir la puerta y luego saqueamos Troya. ¿Puedes hacer eso? Preguntó Carrin. Miré la pared de luz. Más vale que pueda. ¿Estás cansado? Dijo Molly. Estoy bien. ¿Te tiemblan las manos? ¿Lo hacían? Sí. También están bien. No me sentía cansado. Teniendo en cuenta cuánta magia había estado lanzando hoy, debería haber estado en coma por fatiga hace horas, pero simplemente no lo sentía. Eso no era una buena señal. Quizá Butters tenía razón. No importa cuánta energía reciba del manto de invierno, los cuerpos tienen límites. Estaba forzando el mío. Le pasé el Winchester a Thomas y me quité mi guardapolvos nuevo. Ante su ceja levantada, dije. No es de la isla. Guárdamelos. Él exhaló y los cogió. Sin reposiciones, ¿vale? No mueras. PFFT, dije. Será como colarse en el cine. Carrin me tocó el brazo. Solo no digas que vuelves enseguida. Lo gafra. Soy un mago profesional, dije. Sé todo lo que hay que saber sobre gafes. Dicho esto, comprobé que mi camisa no fuera roja, como los personajes que mueren primero en Star Trek. No lo era. Entonces me di cuenta de que estaba retrasando esto porque, si me equivocaba, estaba a punto de irme a vivir con Yoda y Obi-Wan al país de la luz azul. Así que respiré hondo y caminé hacia la hermosa y mortal barrera. Capítulo 47. Enfrentamiento entre amigos. Sobreviví. Por si alguien se lo estaba preguntando. Crucé la barrera y la luz líquida se derramó sobre mí como si fuera almíbar caliente. Hubo un pequeño hormigueo cuando pasó por la superficie de mi cuerpo, y luego desapareció, al igual que mi ropa. Completamente. En cierto modo, había esperado que se quedara, como el uniforme de Superman, que permanece invulnerable porque está muy pegado a su piel. Además, no me apetecía desnudarme delante de todo el mundo por algo tan trivial como preservar mi guardarropa de mercadillo y, lo que es más importante, no creía tener tiempo para ponerme a jugar a los disfraces mientras alguien jugueteaba con mi isla. Ciudad que salvar. Centraos en mi objetivo. Por supuesto, entrar en batalla en comando totalmente desnudo podría ser problemático. Por otro lado, cada vez que Matt me había atacado durante mi recuperación, cada vez, yo había estado exactamente así, sin más recursos que lo que llevaba dentro de mí. No creo mucho en las coincidencias. ¿Había estado intentando solo fortalecerme en general? ¿O me había estado preparando para esta situación exacta? ¿Podía Matt ver tan lejos en el futuro? ¿O era simplemente un caso de preparación superior demostrándose en acción? ¿Qué era eso que había oído en un estudio de artes marciales en algún momento? Aprende a luchar desnudo y nunca podrán desarmarte. Lo cual está bien, supongo, siempre que no haya mosquitos. Me agaché, me quedé quieto y abrí mis sentidos. Lo primero. Estaba dentro de un círculo ritual, uno que funcionaba en ese momento, siendo usado para un hechizo. No era del tipo barato y rápido al que yo estaba acostumbrado, supuse, o se habría roto cuando lo crucé. Quizá mantuvo su integridad porque, como parte de la isla, yo ya existía en ambos lados del círculo. Hay ciertas criaturas que pueden moverse de un lado a otro de fronteras como esa, sin alterarlas en lo más mínimo, como los gatos comunes. Técnicamente, son muy compatibles con la magia.
Quizá no lo había roto porque el círculo había sido configurado para considerar al guardián de la isla como una de esas criaturas. O quizá fuera por la naturaleza continua, ondulante y líquida del propio círculo. Sea como sea, estaba dentro de un círculo activo. Posiblemente el círculo más activo que jamás había visto. La magia zumbaba en el aire y en el suelo, tanto que sentía los pelos de punta, y una conciencia instintiva primitiva del manto del caballero de invierno empezó a aconsejarme que saliera de allí echando leches junto con el resto de los animales de la isla. Por eso mi intellectus no había podido decirme qué estaba pasando aquí. Como forma de conciencia mágica, un círculo activo había bloqueado mi percepción. Ahora funcionaba perfectamente para lo que había dentro del círculo. Era todo lo que estaba fuera lo que ya no podía tocar. Aprendí todo eso al mismo tiempo que mis 5 sentidos registraron lo que estaba ocurriendo. No estaba solo. La cima de la colina estaba cubierta de hadas. Bueno, eso no era literalmente cierto. Había 20 de ellas, más otro mortal. Y de Monreach. El espíritu de la isla manifestado estaba en las ruinas del faro, en el hueco de la pared que llevaba a las escaleras del pozo. Su vasta forma estaba plantada, firme como un hombre que resiste un viento fuerte, encorvada, pero no en postura de batalla. El espíritu no existía para esas cosas. En su lugar, me di cuenta de que hacía lo que siempre había hecho: aguantar. Pero incluso mientras observaba, vi trozos de Demon Reach volando hacia atrás, desprendiéndose de su masa, como si una corriente de jarabe espeso fluyera sobre el espíritu, desgastándolo lentamente. El espíritu estaba en un vértice de un triángulo equilátero. En otro de los vértices estaba Lily, la dama del verano. Tenía el brazo derecho, el que proyecta energía, levantado. Llevaba el mismo vestido sencillo con el que la había visto antes. Su pelo blanco plateado estaba echado hacia atrás como por un vendaval. No había una exhibición visible de energía saliendo de ella aparte de eso, pero el suelo entre ella y Demon Reach estaba cubierto de hierba verde fresca, y podía sentir que estaba vertiendo poder contra el espíritu. Detrás de ella había un par de Side de la corte de verano, cada uno con una mano en su hombro. Detrás de ellos había 3 más, y 4 más detrás de estos, formando una pirámide. Todos proyectaban poder hacia adelante, enfocándolo a través de Lily. Maeve estaba en el tercer punto del triángulo, con su propia pirámide de seguidores. Llevaba pantalones cortos de cuero, botas militares y la parte superior de un bikini, todo en azul medianoche. Estaba en la misma postura que Lily, con el mismo poder invisible surgiendo de su mano extendida, pero su cara mostraba una sonrisa amplia y maníaca, y el suelo entre ella y Demon Reach estaba cubierto de una capa de escarcha. El Red Cap, gorro rojo, estaba a su derecha, con una mano en su hombro. El enorme Rauead de mi fiesta de cumpleaños también estaba allí. Otros 8 Side de invierno estaban detrás, formando su propia pirámide de poder. Entonces oí pasos, y un segundo después Fix, el caballero del verano, apareció al doblar la esquina de mi cabaña a medio terminar. Llevaba una cota de malla férica reluciente y sostenía su espada. Fix se detuvo entre el triángulo y yo. «Hola, Harry», dijo en voz baja. «Hola, Fix. ¿Frío?» «No mucho. ¿Sabes lo que está pasando aquí?» «Lo que debe pasar», dijo él. «¿Según quién?» «Mi dama». «Se equivoca». Fix se quedó allí un rato, callado. Luego dijo: «No importa». «¿Por qué no?» «Porque ella es mi dama. No levantarás la mano contra ella». Miré a Fix, que había sufrido bajo el cargo de Joy de Slate, y detrás de él a Lily, que había sido la víctima frecuente de Slate. Me pregunté cuántas veces, en aquel entonces, Fix había deseado poder salvarla, tener el poder de enfrentarse al caballero de invierno. Y ahora lo tenía. Llega un momento en que ninguna charla puede cambiar el curso de los acontecimientos. Fix había depositado su fe en Lily y lucharía hasta la muerte para defenderla. Nada de lo que yo dijera cambiaría eso. Podía verlo en su cara. «Vuelve atrás», dijo. «No puedo». «¿Te apartas?» «No puedo». «Así que va a ser así», dije. Fix exhaló. Luego asintió. «Sí». Y por primera vez en una década, el caballero de invierno y el caballero del verano entraron en guerra. Fix lanzó un rayo de fuego puro de verano que chamuscó el suelo mientras volaba hacia mí.
No tuve tiempo de pensar, pero una parte de mí conocía este juego. Esquivar el rayo no sería suficiente. El calor que desprendía ese fuego me quemaría si se acercaba lo más mínimo. Por eso Fix tendría ventaja si mantenía la distancia. Así que invoqué al invierno para enfriar el aire a mi alrededor mientras me agachaba hacia un lado. El fuego y el frío chocaron, llenando el aire de niebla. Una niebla que me daría la oportunidad de acercarme a mi oponente. Una parte de mí, la parte que estaba seguro de que era yo, veía estas tácticas con alarma. Estaba maldita sea desnudo y desarmado. Fix tenía el manto del caballero del verano, lo que lo hacía tan fuerte, rápido y resistente como yo. Él estaba blindado, llevaba una espada y había tenido 10 años de entrenamiento con la corte de verano. Pero al manto de invierno eso no le importaba. Simplemente veía a su enemigo y quería destruirlo. La mejor forma de hacerlo era acercarse y arrancarle la garganta a Fix. Excepto que así no fue como el último caballero de invierno mató al último de verano. Joy deslateló las escaleras bajo los pies del otro y lo empujó. Slate era joven y el otro un anciano. Así que pensé que sería inteligente asumir que el conocimiento instintivo del manto de invierno, aunque útil, era básicamente el de un depredador hambriento, un lobo en invierno. Quería sangre, mucha, y ahora. Y si jugaba así, Fix iba a dejar mis tripas en el suelo. En lugar de cargar de frente, me desvié hacia un lado y me quedé quieto. Un instante después, otro rayo de fuego iluminó la niebla, justo por donde yo habría pasado si hubiera seguido el instinto del manto. Por supuesto, tenía que ser así. El caballero de invierno era el puma, el lobo. El de verano era el ciervo, el bisonte. El invierno se orientaba a acechar, cazar y matar. El verano a evitar la confrontación hasta tener ventaja, y luego presionar esa ventaja salvajemente. Fix tendría un tesoro de conocimiento instintivo si yo lo atacaba al estilo del invierno. Usaría la fuerza de mi ataque para ayudar a su propia defensa. Pero si yo no le daba ese tipo de asalto agresivo, le robaría su ventaja instintiva, al cuerno con ser el caballero de invierno. Antes que nada, yo era un mago, así que moví la muñeca, susurré Obscurata, y desaparecí tras un velo. Mis velos no son gran cosa comparados con los de Mori, pero cuando estás en medio de un banco de niebla gigante no necesitan ser muy buenos para hacerte invisible. Aceché hacia adelante, aguzando el oído, y escuché la respiración pausada de Fix antes de dar 12 pasos. No podía localizarlo exactamente, pero consulté mi Intellectus. Fix estaba a 11 metros, unos 22 grados a la izquierda de donde apuntaba mi nariz. Si hubiera tenido una pistola, estaba seguro de que podría haberle disparado. Fix también se había quedado quieto. Su manto probablemente le aconsejaba paciencia, igual que el mío me gritaba que dejara de esperar y saltara sobre él. Aproveché para moverme 15 metros hacia un lado y recoger algo del suelo. Luego volví y esperé, pero él seguía sin moverse. Esto no funcionaría si se quedaba en su sitio. Tenía que hacer que se moviera. Retrocedí unos pasos en la niebla y hablé en dirección opuesta a él. Ahora entiendo un poco mejor a Joy Deslate, ¿sabes? Dije. El manto. Lo controlaba. Le hacía desear cosas. Joy Deslate era un monstruo, dijo la voz de Fix. Odiaba hacerlo pero, tenía que provocarle. Era tan humano como cualquiera, dije. Simplemente, hacía que sus deseos sonaran más y más fuerte. No había nada que pudiera haber hecho al respecto. ¿Te estás oyendo, Harry? Gritó Fix. Había tensión en su voz. Pareces un hombre buscando excusas o justificaciones. Sí, pero yo no soy Slate, respondí, con voz más mordaz. Slate era un matón patético. Yo tenía tanto poder como 100 Slates mucho antes de cortarle el cuello. La respiración de Fix se aceleró. Tenía miedo. El Harry Dresden que yo conocía nunca habría dicho algo así. Eso fue hace 10 años, un complejo de persecución y una guerra, Fix, le dije. Y tú no estás para ponerte moralista conmigo. Sé que tú también sientes cosas. Era hora de clavar el dardo adecuado. ¿Qué ves cuando miras a Lily? Es preciosa. Me cuesta pensar en otra cosa cuando ella está delante. Cállate, dijo él en voz baja. En serio, continué. El diálogo salía fácil, demasiado fácil.
El manto de invierno hablaba con una parte de mí que no tenía mucho autocontrol. Ese culito tan sexy. Dios, solo de pensarlo, si pudieras verme ahora, estaría un poco avergonzado. Cállate, repitió. Vamos, tío, colegas antes que tías. ¿Ese manto de verano te da instinto de manada? Porque por algo tan dulce como ella, estoy pensando que podríamos compartir. Si mi intellectus no hubiera estado enfocado en él para ver lo que venía, me habría quemado vivo. Me lancé a un lado mientras él se giraba y me lanzaba otro rayo de fuego. Tuve que reunir más invierno a mi alrededor para proteger mi piel vulnerable, espesando la niebla aún más. Fix se lanzó hacia el foco de frío. Pivotó hacia mí, dio 2 pasos y saltó con su espada sujeta con ambas manos. 11 metros. Esa fue la distancia que saltó, y lo hizo sin esfuerzo. Sabía exactamente con cuánta fuerza presionó el suelo, exactamente el ángulo del salto. Mi intellectus rastreaba el aire y la niebla que él desplazaba. Di 2 pasos en dirección contraria justo cuando saltaba. Me sentía mal, como si estuviera luchando contra un ciego. Fix aterrizó exactamente medio metro antes de donde yo había estado. Si yo hubiera seguido allí, me habría partido en 2 mitades horripilantes. Pero no estaba allí. Estaba detrás de él, a centímetros de su espalda, y antes de que pudiera levantarse, ataqué. Un momento antes, había usado mi intellectus para localizar un clavo viejo en el suelo, de unos 10 centímetros, cubierto de óxido. Puse el pulgar detrás de la cabeza del clavo, usé la fuerza del manto de invierno y lo clavé directo a través de la malla, que nunca fue diseñada para detener una punta tan pequeña, y 5 centímetros dentro del músculo del omóplato de Fix. Fix soltó un grito de dolor y lanzó un tajo con su espada, pero con el hierro frío perforando su piel y su acceso al manto de verano interrumpido, solo tenía sus propios reflejos y fuerza humana. No había entrenado sin el poder del caballero para respaldarlo. El tajo fue lento y torpe. Le golpeé 2 veces. Una en la muñeca, rompiéndola con un chasquido seco y enviando la espada lejos, y otra en la mandíbula, enviando a Fix al suelo, inconsciente. Caballero come a caballero, dije en voz alta. Jaque. La lucha entre las reinas y Demon Reach había sido silenciosa, pero ahora el aire se detuvo abruptamente. Pude sentir que Lily se giraba parcialmente hacia mí, rompiendo su conexión con uno de los Side que la apoyaban. Demon Reach aprovechó para encararse con Maeve. Fix. Llamó la dama del verano, con voz confusa. Luego le entró el miedo. Fix. ¿Qué estás haciendo? Gruñó Maeve. Vaca estúpida. No puedo derrotar al guardián sola. Lily la ignoró. Movió la mano en un gesto casi ausente. Un viento repentino barrió la niebla que Fix y yo habíamos creado tan fácilmente como una madre barre las migas de una mesa. Mierda. Sabía que las damas eran poderosas, pero no qué significaba eso en términos prácticos. Mover esa cantidad de aire con tanta precisión y rapidez es difícil. Lily lo había hecho con un simple movimiento de dedos. Y allí estaba yo, desnudo en la cima de la colina sobre el cuerpo de Fix. Aún tenía mi velo puesto, pero era inútil contra alguien como los Side. Por instinto irracional, lo condensé en un pequeño campo de energía borrosa alrededor de mi cadera. Está vivo, Lily, dije rápido. Tenemos que hablar. Los ojos de Lily estaban desorbitados. ¿Qué? Preguntó, con la furia creciendo en su tono. ¿Qué me has dicho? En mi peor día diplomático, no debería haber provocado una reacción así. Lily, cálmate. Fix está vivo. No creo que te hayan contado toda la verdad. Hablemos antes de que pase algo de lo que todos nos arrepintamos. ¿Cómo te atreves? Rugió, y su rabia se volvió incandescente. Literalmente. El fuego estalló de sus manos. ¿Cómo te atreves? Levanté las manos vacías. Caspita, Lily. ¿Qué pasa? No quiero pelear. Lily gritó y el fuego del verano la envolvió. Oro, verde y plata estelar. Vi la misma rabia que había visto en los ojos de Titania, pero esto era fuego joven y al rojo vivo. Entonces me di cuenta de lo que pasaba. Maeve tenía la otra mano extendida hacia mí y sus dedos se movían alegremente. Me lanzó una mirada de diversión venenosa. Sentí el aire frente a mí.
Un glamour elegante, lo suficientemente simple para que Maeve lo hiciera dormida, pero complejo para pasar desapercibido. Yo había estado hablando, pero no eran mis palabras las que le llegaban a Lily. Maeve estaba eligiendo mis palabras por mí. No sé qué le había dicho el hechizo, pero había elegido algo perfecto para volver loca de rabia a su contraparte de verano. Había usado la naturaleza compasiva de Lily contra ella, justo cuando más preocupada estaba por Fix. Con un nudo en el estómago, comprendí que Lily no era Titania. Tenía todo el calor, pero nada del control. Destruídlo. Gritó Lily. Los árboles temblaron. Destruida Harry Dresden. Extendió las manos y un muro de fuego de 6 metros de alto y tan ancho como un campo de fútbol rugió hacia mí. Capítulo 48. La mentira perfecta. Durante una fracción de segundo, mi cerebro chilló como el último cerdito, corriendo todo el camino a casa. Una reacción de miedo a nivel espinal. Tuve una experiencia con el fuego una vez. Es el tipo de recuerdo que se queda bien grabado. Es difícil defenderse del fuego. Esa es una de las razones por las que siempre ha sido mi forma favorita de ataque. Incluso si no prendes fuego a tu objetivo, puedes hacerlo calentando el aire a su alrededor, a menos que lo abandone todo para quitarse de en medio, en cuyo caso no estará pensando en devolverte el golpe. Como arma, el fuego es de primera categoría. Pero, el fuego es traicionero y caprichoso. Sin enfoque, es solo caos, la liberación aleatoria de energía química almacenada. No basta con tener fuego. Tienes que saber cuándo, dónde y cómo usarlo para obtener el mejor efecto, y Lily no lo sabía. Me arrojé sobre el inconsciente Fix y me concentré, extendiendo las manos a ambos lados y gritando. Defendarius. Mientras formaba un escudo a nuestro alrededor en una burbuja, la tormenta de fuego rugió sobre nosotros, lavándonos como una marea oceánica. Mi escudo contuvo el fuego, pero no pudo detenerlo por completo, y el calor empezó a traspasarlo. Por eso busqué el invierno y llené la pequeña burbuja con frío. Esa ola de fuego era demasiado masiva para que yo la venciera, pero no tenía que vencerla. Estaba tan extendida sobre un área tan enorme que todo lo que tenía que hacer era derrotar una porción relativamente diminuta, resistir contra ella como una roca grande en la playa. No tenía la fuerza para vencerla, pero sí para mantenerla alejada y evitar que el aire dentro de mi escudo se convirtiera en un horno. El fuego pasó sobre nosotros y aguanté el escudo unos segundos más, todo lo que pensé que podría. Sin mi brazalete ni mi vara para ayudar a dirigir la energía, unos segundos eran todo lo que podía hacer, pero fue suficiente para sobrevivir. Me dejó a gatas, jadeando, sobre un pequeño círculo de tierra cubierta de escarcha, pero lo logré, y Fix también. Bien por mí. La risa burlona de Maeve resonó en la cima de la colina. El aire caliente rozó el lado de mi cara y creció suavemente junto con una luz que se aproximaba. Levanté la vista para ver a Lily caminando hacia mí sobre la tierra quemada, desnuda ahora salvo por las llamas que se enroscaban en su cuerpo. Su propia ropa se había consumido en la tormenta de fuego. Sus ojos no estaban allí. Solo había un par de fuegos abrasadores ardiendo donde deberían estar, con jirones de llamas naranjas y escarlatas surgiendo de ellos mientras se acercaba. Su cabello de seda blanca se elevaba en una columna ondulante como una llama misma, levantada por el aire caliente y teñida de verde dorado y naranja por la luz de su nimbo ígneo. Detrás de ella, los otros Side de verano eran sombras con el fuego bailando en el reflejo de sus armas plateadas, rodeándome para no dejarme escapatoria, pero con un movimiento de mano de Lily, se detuvieron y se retiraron a sus posiciones originales cerca de la torre. Supuse que no quería incinerar a sus colegas de verano junto conmigo. Intenté levantar la mano para preparar otro escudo, pero mi otro brazo no pudo soportar el peso de mi cuerpo y casi me desplomó. Eso era todo, entonces. Me había quedado sin combustible. Logré ponerme de rodillas y me senté sobre mis talones, jadeando. Luego saqué el clavo de la espalda de Fix, lo agarré con saña y me enfrenté a Lily. Ella se detuvo a unos 2 metros, cubierta de fuego viviente, y me miró con sus ojos como focos. Él está bien, Lily, dije. Fix está bien. Dios, Lily. ¿Puedes siquiera oírme? Evidentemente, no podía. Lily levantó una mano y una esfera minúscula de luz blanca incandescente se formó en el aire sobre ella. Una pequeña estrella.
Eso sí que era enfoque. No habría podido detener algo tan concentrado sin una gran preparación. Pude apreciarlo en un sentido profesional, incluso si estaba a punto de matarme horriblemente. Y de repente me sentí muy estúpido. ¿En qué demonios había estado pensando? Las reinas de Faerie, incluso la menor de ellas, eran poderes elementales, algo que simplemente estaba fuera de la liga de cualquier mortal. Debería haber intentado contactar con mi abuelo y el Consejo Gris, o al menos haber lanzado un grito al Consejo Blanco. Y debería haber enviado a Michael y a su familia, y a Maggie, fuera de la ciudad en cuanto me di cuenta del peligro. Había salvado el día antes, tal vez las suficientes veces como para volverme un exceso de confiado. Siempre me burlo de la arrogancia del Consejo Blanco, pero yo había caído exactamente en la misma trampa estúpida. Confiado en mi capacidad para manejar cualquier cosa, había reunido a mi pequeño grupo y navegado directo hacia este desastre. Lily, dije con cansancio. Escúchame. Maeve nos ha tendido una trampa a ambos. El fuego blanco me miraba fijamente. El adversario, dije. Está en ella. Ha estado en ella mucho tiempo. Piensa. Hace que las cosas que posee actúen contra su naturaleza. ¿Y sabes qué ha hecho por Maeve? Me incliné hacia adelante, con las palmas de las manos hacia arriba. Le ha permitido mentir. Puede mentir descaradamente sin parpadear. Piensa. ¿Cuánta de tu confianza en ella se basa en saber que una hada no puede decir una falsedad? El fuego miraba, y no me consumió. Así que seguí hablando. No te fíes de mi palabra, dije. Solo mira lo que está haciendo. Y Lily habló, su voz ardiendo con el poder desatado del verano. Estamos trabajando juntas. Estamos destruyendo la mayor fuente de energía oscura y corrupción de este mundo. La fuente que tú estás tan desesperado por proteger que llamas a los Outsiders para defenderla. Oh, Dios. Lily no sabía qué había en el pozo. Entendía que era una fuente de energía oscura, pero no por qué. Seguía olvidando que ella llevaba en el cargo un tiempo comparativamente minúsculo. Antes de que yo matara a Aurora y dejara a la pobre Lily con el manto de la Dama del Verano, ella era una mujer joven, no mayor que Mori, pero sin sus habilidades ni entrenamiento. Había estado recomponiendo su vida mientras lidiaba con el poder masivo de su manto. Y si alguien había estado allí para alimentarla con mentiras como parte de su educación básica en lo sobrenatural, alguien en cuya palabra confiaba, Dios sabía cuánto se había retorcido su conocimiento. ¿Quién te dijo que yo llamé a los Outsiders? Pregunté. Maeve. Qué arrogante, dijo Lily. Apestas a arrogancia y engaño, como todos los magos. Incluso el famoso Merlín, que construyó esta abominación. Sus ojos se entrecerraron. Pero por muy complejo que sea, sigue estando hecho de magia mortal. Ese círculo que usamos para detener vuestra interferencia es parte de la arquitectura de este lugar. Todo lo que tuvimos que hacer fue alimentarlo con poder para cerrar este sitio contra tus aliados mientras lo derribábamos desde dentro. Si sigues adelante, le dije, te vas a destruir a ti misma, Lily, y a todos los que trajiste contigo, y mucha gente inocente va a morir. Termínalo, Lily, gritó Maeve. Te dije que mentirían. Los mortales siempre mienten, y por eso debemos permanecer unidas. No podemos permitir que nos dividan. Acaba con él y completaremos lo que hemos empezado. Lily, por favor, dije. No te fíes de mi palabra. No me creas. Pero asegúrate. Descúbrelo por ti misma. Entonces lo sabrás. No tienes que hacer esto. El fuego del verano desapareció abruptamente. Lily estaba de pie sobre mí, con el pelo revuelto, su cuerpo desnudo tan hermoso que dolía. Habló con una voz baja y terriblemente entumecida. No puedes decirme eso, dijo. Tú no. ¿Crees que yo quería esto? ¿Crees que yo quería dolor y muerte y miedo y guerra? ¿Crees que yo quería este manto, esta responsabilidad? Sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque su expresión no cambió. Yo no quería el mundo. No quería grandes riquezas, ni fama, ni poder. Quería un marido. Hijos. Amor. Un hogar que hiciéramos juntos. Y eso nunca podrá suceder ahora. Las lágrimas cayeron, y mientras el calor y la furia volvían a su voz, el fuego se reunió a su alrededor de nuevo. Por tu culpa. Porque mataste a Aurora.
¿Por qué me convertiste en esto? Levantas la mano contra mi campeón, mi amigo, y cuando eres derrotado te atreves a decirme lo que debo y no debo hacer. Lily, por favor, dije. Tienes una opción. Maeve se reía de nuevo al fondo, una risa digna del manicomio Arkham que resonaba por el suelo quemado. Ahora, dijo Lily, su voz ardiente y amarga. Ahora me das una opción. La mini estrella volvió a brillar en su palma. Pues así elijo, hijo de perra. Caballero de invierno, arde y muere. Lo comprendí, creo. O al menos, la mayor parte. Lily había pasado su vida siendo una víctima debido a su belleza luminosa. Joy de Slate fue el último hombre en abusar de ella, pero dudaba que fuera el primero. Toda su vida le habían impedido tomar decisiones, y claramente no quería formar parte del mundo de Faerie. Como cambiapieles, Changeling podría haber elegido convertirse en un ser férico completo en cualquier momento, y no lo hizo. Luego, cuando maté a Aurora, incluso le arrebaté la opción de seguir siendo humana. No había tenido la intención de hacer eso cuando maté a Aurora, pero ese hecho no cambiaba el resultado. No solo había matado a Aurora aquella noche. En muchos sentidos, también había matado a Lily. La había lanzado a un mundo donde estaba perdida y asustada. Una Titania afligida y furiosa sin duda no había sido la figura mentora que Lily necesitaba. Debía de estar horriblemente enfadada, triste, asustada y sola. Presa fácil para Maeve. Presa fácil para Némesis. No estaba seguro de si había algo de toda esa situación que hubiera podido cambiar, incluso si hubiera sabido que necesitaba cambiarse, pero seguía sintiendo que yo era el culpable. Tal vez lo era. Había sido mi elección la que lo cambió todo. Tal vez era apropiado que Lily me matara a mí, a su vez. Sus ojos de fuego se clavaron en los míos mientras lanzaba la pequeña estrella hacia mi corazón.